Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Les traigo el Cap 6 de El renacer del clan más temido. Como ya les había comentado antes, el Cap pasado este y el siguiente son importantes para las cosas que tengo planeadas. Ciertamente, pude hablar de ello mejor más adelante sabiendo que tengo pensado una interacción más grandes con las personas, criaturas entre otra cosa que se contaran más adelante según avance la historia. Sin embargo, como les comenté en el Cap pasado, hay muchas cosas de las cuales quiero hablar y prefiero concentrarme en esas cosas llegado el momento. De hecho, esto es porque en dado momento antes de los exámenes Chunin escribí un arco indicado al nombre de la historia. Es cierto que esto se extenderá más, pero como le dije, hay otras cosas que deben de darse y por ello entre otros eventos que pasaran esto será dejado un tanto de lado. En todo caso, en este Cap se expondrán algunas cosas de las cuales hablaré más adelante, tal es el caso de los Uzumakis para los cuales tengo pensado contar mejor cómo se dieron las cosas con lo pasado en este Cap. Estos eventos o bien estos Cap que llevan un nombre similar, no se extienden mucho y continuaré con la historia del personaje principal. Por otra parte, el título del Cap siguiente y los eventos en él no son puestos porque sí. Ya les he dicho esto, pero bueno. Sé que a muchos les gusta que solo las cosas pasen o bien que los eventos pasen rápido a fin de llegar a la parte más emocionante o interesante. Puedo entender eso, pero quiero escribir la historia tan bien como pueda hacerlo y creo que es necesario que las cosas se escriban con coherencia para que todo se entienda correctamente. Sea como sea, el Cap siguiente es por algo y esté algo encaminar a las cosas a lo que deseo. Bueno, espero tengan un poco de paciencia, que le guste el Cap y si es así me dejan saber en los comentarios. También, pueden dejar su like si les gustó el Cap, si les va gustando el dibujo en el cual me deje llevar un poco, pensé en dar color a los pequeños primero, pero lo hice diferente. Bueno, los dejo con el Cap. El renacer del clan más temido. Capítulo 6. Cuentos del pasado, entre las cenizas. Luego de la primera guerra shinobi sucedieron varias cosas para el bien de Konoha, unas de ellas fue que algunos de los miembros de su clan, el clan Namikaze, pedían permiso al líder de su clan para unirse a la aldea y llevar una vida shinobi. Era cierto que pasar por lo que pasaron meses, años atrás se le era algo desagradable. Sin embargo, el hecho de ser shinobi le daba la oportunidad de poder ayudarla a mejorar la estructura de su pueblo y a su gente. Sí, por un lado, el saber mejor cómo hacían las cosas los shinobis iba a ser algo bueno, por el otro tendrían información que podían usar para cuidar de su gente. El líder lo sabía bastante bien y por lo mismo así era un poco recio a la idea, no pudo evitar dejar de lado lo que podían ganar con ello. Otro clan que se unió a la aldea fue el clan Nara. Los miembros de este clan eran bastante inteligentes también, pero no poseían tanto chakra como el clan Namikaze, que era el nombre de clan de donde venían los ninjas de cabello rubio y de ojos azules que rápidamente así eran a lo mucho 10 de ellos en la aldea, fueron reconocidos como shinobis en demasía hábiles. Hiruzen había pensado que solo era cuestión de tiempo para que muchos les unieran a la aldea y al clan no le quedara más que dar ese paso. Y no era algo difícil de pensar, por un lado, ellos iban a tener mucha más seguridad y por el otro el hecho de poder trabajar con ninjas de diferentes clanes y con su intelecto los ayudaría a tratar situaciones muy rápidamente, lo que disminuiría las posibilidades de que uno de ellos muriera en combate. El hecho que si bien fue casi un año después de que el clan Nara junto a dos más se unieran a la aldea, habían empezado a unirse miembros del clan Namikaze y eso era algo bueno para todos. Tenía fe en que ellos se unirían y así poder ayudarse mutuamente. Era de su conocimiento que si bien ellos manejaban el ninjutsu y técnicas creadas por ellos mismos, no dejaba de ser cierto que como aldea tenían bastantes cosas que ofrecerles. Sabía que ellos eran bastante sobresalientes en todo lo que hacían gracias a su increíble intelecto y al chakra que poseían los hacía bastante efectivos y capaces. Aunque eran pocos miembros del clan Namikaze que eligieron la vida de un shinobi, demostraron lo fuerte que eran, demostraron que era una fuerza a tener en cuenta. Diablos, esos pocos que se habían unido a la aldea contaban con un poder efectivo mucho más alto que prácticamente todos los jounin de su aldea en ese entonces. Sí, su chakra más grande que el de muchos shinobis excepto que el clan Senju y los pocos miembros del clan Uzumaki que como aliados de vez en cuando venían a la aldea a pasar unos días y por supuesto, intentar enseñarles a algunos seleccionados el Fuinjutsu. De hecho, algunos de los pocos miembros de ese clan que estuvieron en la aldea fueron capaces de aprender bastantes cosas a diferencia de otros que habían sido seleccionados. A pesar de que no eran muchos y no era un clan de Konoha, al menos esto por el hecho de no ser un clan registrado del todo en la aldea, de esta forma asignarles no solo más responsabilidades como shinobis de la aldea,
sino que también brindarle un asiento político en la misma. Su aporte a la aldea, a las fuerzas de la misma, eran algo imposible de ignorar de ninguna forma posible y por tanto, el respeto que obtuvieron aun cuando eran una parte casi inexistente de shinobis de ese clan en la aldea a comparación de los demás, era increíble en todo el sentido de la palabra. En algunos momentos no paraba de imaginarse cómo podían ser las cosas, cómo pudieron haber sido las cosas si el clan hubiera dado ese paso al igual que esos pocos y como lo imaginaba le gustaba. Su aldea tomaría una fuerza increíble. Claro, no todo era por ese clan, los otros shinobis de la aldea tanto como de clanes como civiles que se apuntaban como ninja, hacían su trabajo a favor del aumento del poder de la aldea, eso sin duda alguna. Sin embargo, bajo ningún motivo se podía dejar de lado el hecho que ellos con tanto chakra, con tales habilidades, con tal intelecto de involucrarse mucho más en las cosas de shinobis podrían no solo hacer crecer más su poder y chakra, sino que podrían crear técnicas increíbles o bien, formaciones de batalla que podrían servirles bastante. Incluso entonces si no hacían esto último, su poder efectivo era algo que estaba más allá de lo que otro shinobi podía alcanzar. Al menos esto por las cualidades tan sorprendente que mostraban para aprender, para crear diferentes planes en la batalla dado a su capacidad de análisis, dado a cómo estos rubios de ojos azules podían crecer tan rápido en poder por cuán rápido aprendían las cosas y mejoraban. Sí, era cierto que el clan Senju, el Uchiha y otros clanes de la aldea destacados tenían habilidades y un poder sorprendente. Estos dos primeros no eran la excepción y más el primero por ser quien estaba por encima en cantidad de chakra. Eran shinobi los cuales podrían llegar a amasar un poder tan grande para llamarse dioses shinobis y estos con las cualidades tan necesarias para aprender como las tenían esas personas. En todo caso, un clan del que ya se tenía información gracias a que había participado así sea muy superficialmente como lo habían hecho al final de la Primera Guerra, donde habían demostrado parte de esa fuerza. Donde tal vez si bien no fue la primera vez que tuvieron que luchar para defender a su gente y a su pueblo, lo cierto era que esa fuerza que demostraron en ese evento mucho más grande y peligroso que otros, en sus servicios a la aldea por esos pocos miembros que eligieron ser shinobi sus capacidades fueron muy establecidas. Ese chakra, inteligencia y capacidad de análisis que tenían en combate y que los hacían increíblemente peligrosos. Diablos, un Nara por su inteligencia podría llegar a vencer a shinobis que sean mucho más fuerte que ellos, ese clan con su inteligencia, habilidades, su cantidad de chakra era otra cosa. Aunque los miembros del clan Amikaze que estaban en Konoha, el líder de su clan les tenía prohibido que se relacionaran emocionalmente con las personas en la aldea. Su líder como cualquier otro líder quería cuidar su linaje, además si se llegaban a relacionar emocionalmente más allá del trabajo donde, por cierto, ganaban un buen dinero con el cual ayudaron a reconstruir los daños causados, podían llegar a ser un problema al momento que se le pidiera o fueran a dejar este oficio. Por otra parte, era cierto que ellos no tenían ningún dujutsu que proteger, sin embargo, no se habían relacionado con nadie más que no haya nacido fuera de su clan y al igual que otros clanes sin tales habilidades oculares, prefería mantener las cosas de ese modo, él quería que su clan continúen siendo lo más puros posible. Pues así había sido desde que el primer líder lo declaró al igual que en otros clanes y no pensaba en dejar de lado eso. No, él se encargaría de que continuara siendo así mientras su clan continuara siendo tan próspero. Si en dado momento Dios no lo quiera por algún motivo algo desagradable pasaba era de pensar en eso y no se iba a molestar. ¿Cómo hacerlo? Iban a restaurar su clan, a renovarlo. Era cierto que se podrían perder algunas cosas, pero era mejor eso a que se perdiera, que se extinguieran. Por esa razón, aunque los miembros de ese clan eran bastante llamativos para los aldeanos, como los demás miembros de clanes en aldea debido al peculiar color de cabello y ojos que tenían y los atractivos que resultaban ser. No era que los habitantes de Konoha no habían visto personas rubias. No, ellos habían visto. Solo que su cabello a diferencia de las otras personas rubias que habían visto en la aldea era por bastante más intensos, sus ojos azules profundos. Era como si de alguna forma en ellos se vieran una gema no vista antes por esas personas, simplemente el atractivo que tenían los cautivaba. Pues a pesar de que habían visto antes rubios en la aldea esos ojos azules profundos que poseían, las personas en la aldea no eran algo que veían todo el tiempo y así mismo, con ese atractivo.
Por eso llamaban tanto la atención de las personas de la aldea, por eso su líder les acordaba que llevara sus tradiciones, que no olvidaran sus costumbres. No era como si ellos lo harían, estaban acostumbrados a contraer nupcias con los miembros de su clan. No era tan malo como se veía, por a lo cual hacía referencia a la palabra clan. No, no era así, formar un clan no estaba basado en esa forma en la cual se pensaba, no tanto al crearlo, sino que al continuar la tradición. No era como que iban a casarse, con hermanos, primos. No era así, era imposible que un clan pueda existir de esa forma por los diferentes problemas que podría traer tal acto. Eso estaba más que claro, y por ello al comenzar un clan se debía de pensar en tener como mínimo 2 o 3 esposas. De esta forma había una mezcla de genes que mantendría todo bajo control y funcionando correctamente. Y sí, podrían perderse algunas cosas y más a sabiendas que esa primera generación tendría que mezclarse de nuevo para hacer que el clan creciera. Por eso se prefería a los hijos varones al iniciar un clan, así podía casarse con por lo menos 2 chicas y continuar con la formación del clan. En todo caso, así se formaban los clanes, y una vez que ya de cierta forma había la suficiente diversidad dentro de su miembro y bien no iban a pensar en ir con el más cercano, ya podrían reproducirse entre ellos sin problemas. Así que no había problemas ni era la forma en la cual se pensaban, por lo cual preferían continuar con su tradición. Además de la misma forma en que las personas de la aldea se sentían atraídos hacia ellos por lo bien parecidos que eran. Ellos también les atraían sus propios miembros de clan y dado a los números que tenían no había problema. Sabía que podía confiar en sus miembros de clan, sabía que ellos estaban bastante apegados a sus costumbres, sabía que no tenía que preocuparse, pero se los aclaraba de todos modos. También a pesar de que esos pocos miembros del clan Amikaze se habían vuelto shinobis, ellos siempre visitaban a su clan, a sus familias. Dado a que no tenían su residencia en la aldea al igual que otras personas, no había ningún problema con ello. Además, el único beneficio que podrían conseguir al estar en la aldea, o más bien cambiar su lugar de residencia a Konoha, solo era protección. Era algo muy bueno, pero sin duda alguna mientras no se involucraran tanto en esas cosas de shinobis no había nada de qué preocuparse. El líder del clan Namikaze no se mostró del todo de acuerdo con la decisión que habían tomado unos pocos miembros de su clan, no obstante, él era su líder más no su dueño. Ellos tenían derecho de elegir lo que querían en su vida. Por lo que, luego de que ellos se lo habían pedido hasta el cansancio, les había dejado llevar una vida de un shinobi. Por suerte, esos que quisieron tomar esa vida no fueron más de 15 personas. El líder de clan le agradeció bastante a Kami que su hijo no le pidió que lo dejara tener una vida shinobi, ya que era bastante terco y cuando se le metía algo en la cabeza era imposible de sacárselo. Su hijo era igual que su madre, algo que él no agradecía en lo más mínimo. Él agradeció que su hijo le gustaba más la idea de quedarse con la familia. Él agradeció que no le pidió que también quería ser un ninja, ya que sabía que no le gustaría, no lo habría dejado llevar tal vida. 15 años más tarde. Nuevos rumores de guerra se habían venido comentando. Todo había comenzado como pequeños enfrentamientos entre shinobi que no solo estaban en sus asuntos y cuando se encontraban luchaban hasta terminar con los otros, sino que los propios shinobi sin recibir orden alguna se escapaban de sus aldeas a tomar venganza. Sí, era un total desastre y parecía que formar aldeas shinobi solo había servido para aumentar el problema ya existente. Así las cosas fueron escalando y era más que claro que de seguir así iban a tener que pasar por lo mismo que hace años, y eso no fue algo bueno. Su gente estaba inquieta, los bandidos, los ladrones estaban por mucho más activos, lo que los obligó a ser más cautelosos y asimismo, involucrarse en peleas. Fueron fácil de tratar, pero no por eso dejaba de ser cierto que tuvieron que verse en esa situación que desde ya no les gustaba una mierda. Por otra parte, no solo eran los shinobis de las otras aldeas que se insubordinaban para buscar venganza. No, los shinobis de Konoha también lo hacían, y qué decir cuando ese pequeño grupo de Uzumakis que iba a Konoha a enseñar y a pasar un tiempo en la aldea fue asesinado. Claro, no cayeron tan fácil. Era imposible de lograr con lo fuerte que eran los pelirrojos, con las bestias que estos podrían liberar en el campo de batalla en cualquier momento. Sin embargo, sus enemigos no fueron pocos, fueron más de 60 shinobis contra 5, 6 Uzumakis, por lo que se había compartido.
Ninguno de los adversarios sobrevivió, pero tal cosa que desde ya era peligrosa no se podía pensar en que salieron del todo bien y se pensó que todos estaban muertos cuando fueron encontrados. Sin embargo, habían 2 de ellos vivos. Curiosamente, de no ser por la sangre en su posición se podría pensar que no fueron heridos, pero era todo lo contrario, así no tenían heridas. Eso sí, estaban agotados y cuando los mismos pudieron estar bien no solo regresaron a su aldea, sino habían decidido no continuar yendo a la aldea mientras las cosas continuaran de esa forma. Corrían peligro y mucho, no era cualquier clan. No, era un clan que podía someter a las bestias con cola, sellarlas y hacerlas desaparecer para siempre. Esto les quitaría un gran poder a las aldeas y posiblemente por esto habían tomado esa decisión. Con eso dicho, los Uzumakis fueron a su aldea y no solos. Konoha no podía dejarlos ir solos cuando eran sus aliados, cuando ya al venir a su aldea fueron asaltados de esa forma. Por otra parte, las peleas continuaron ocurriendo en cualquier punto sin importarle a quienes afectaban con sus peleas sin sentido, no les importaba quién morían. No les importaba nada. Era un acto despreciable el que ellos cometían por su estupidez. Durante esos enfrentamientos varios de los miembros del clan Namikaze habían muerto. Sí, verse envueltos en peleas que ni siquiera tenían contempladas por no tener los mismos pensamientos que esas personas había sido algo complicado de sobrellevar. Por supuesto, no por esto significaba que no pudieron hacer nada. No, claro que pudieron hacer algo. Es más, el hecho de participar en esas peleas con grupos de shinobis que casi parecían estar compuestos para realizar asaltos de ese tipo, los hizo hacerse más rápidos y es que, como el Hokage había pensado el hecho de ser unos shinobis y trabajar con otras personas de las cuales podrían aprender cómo funcionaban su jutsu, le daría la oportunidad de poder hacer muchas cosas. En esos enfrentamientos comandaron a sus camaradas bastante bien y en más de una ocasión salieron victoriosos con poco o ningún daño de cuidado. Lastimosamente, no todo podría salir bien todo el tiempo y por tanto habían terminado muriendo. Sabía que algo como eso era bastante probable que pasara, sabía que la vida de un ninja era una vida bastante riesgosa por lo que era algo habitual que un ninja muriera. Pero no le había gustado y cómo le gustaría algo así. Él tenía que proteger a los miembros de su clan, había tratado de que no entraran en ese mundo, pero no habían escuchado y les había permitido llevar esa vida. Se sentía mal por habérselo permitido, pero era demasiado tarde, ya varios de ellos no estaban entre ellos. Veía el dolor de las pérdidas de las familias de los miembros de su clan, cada día tenía que ver eso. Él veía la cara de preocupación y miedo que tenían su clan al enterarse de que se estaba rumorando de una nueva guerra. Ellos no eran totalmente ajenos a eso, pues la tensión que había en el mundo no les permitía no saberlo, pero no era la primera vez, ellos lo sabían, ellos habían perdido miembros de su clan en esas guerras. En una guerra donde todavía el líder de su clan se preguntaba que si fue una buena idea haber hecho eso, y cuando los primeros rumores de una nueva guerra llegaron a sus oídos, esos recuerdos llegaron con fuerza a su cabeza. El recuerdo del sufrimiento de su gente, recuerdos de los miembros de su clan muertos. Recordó lo mucho que le costó a su gente dejar atrás esas pérdidas que había sufrido y los mismos pensamientos habían llegado a su cabeza. Él no sabía si volvería a participar en una guerra que no le incumbía a su clan. Y sí, como antes no era que iba a embarcarse en ese asunto de lleno, pero que esas personas fueran a hacer daño hasta sus puertas era algo muy desagradable. Ya que al igual que la pasada guerra ninja, esta guerra no era para defender a todos, solo era por el poder. Nuevamente era por lo mismo y él no quería volver a sacrificar a su gente por estupideces de esas personas que no pensaban en cuánto daños hacían con su estupidez. ¿A cuántos dañaban con sus actos? Con sus guerras sin sentido como las que ellos habían llegado a hacer, incluso fueron tan lejos para poder hacer daño a personas que no hacían nada. 5 años más tarde. Luego de tantos rumores que se habían oído, la guerra había comenzado y a diferencia de la otra vez el líder del clan Namikaze había elegido no involucrarse en una guerra que no le incumbía. Por supuesto, no era que lo habían hecho, pero esta vez a diferencia de antes detestaba aún más la sola idea de tener parte en un evento como ese, así sea porque sean ellos que iban a sus puertas a llevar tal cosa, a llevar una guerra que solo era para causar daño, tras las excusas que eran para proteger a su gente.
Había pensado mucho en cómo es que los líderes de esas aldeas ninjas podían decir que ellos hacían la guerra para proteger a su gente y por más que él había tratado de comprender eso no pudo. Pues no cabía en su cabeza cómo era posible que puedan proteger a su gente cuando los enviaban a una guerra sin sentido, una guerra que es provocada por una estupidez como el poder. No podía comprender eso. Sabía que Konoha era la más fuerte de las 5, por eso las demás se sentían amenazadas por el poder que poseían. Antes creía que esa era la razón por la cual ellos lo hacían, pero luego de la primera guerra ninja se había dado cuenta de que ese no era el caso, ya que las demás aldeas no lucharon solo con Konoha. Ellos también habían luchado entre ellas. Por lo que, después de que la guerra había terminado, esa experiencia corregía sus creencias que había tenido en un principio. Ellos no solo temían a Konoha, sino que ellos temían al poder que poseían cada una de las 5 aldeas ninjas. Por eso había luchado en la primera guerra ninja con la esperanza de destruir a una de ellas para que haya cada vez menos aldeas hasta que solo quedara una y que esa sea la más fuerte de las aldeas. Cada una de ellas quería serlo. Luego de un tiempo de haber llegado a esa conclusión, había echado a un lado a Konoha con respecto a quienes eran que habían provocado tal evento desagradable. Gracias a los miembros de su clan que se habían unido a Konoha para llevar una vida shinobi, se habían dado cuenta que Konoha no había declarado la guerra. Claro, eso no lo había llevado a pensar en la posibilidad de que no lo harían, pero era imposible negar que la aldea no fue quien salió a buscar problemas y a declarar la guerra a otras aldeas. Los miembros de su clan que estaban en la aldea no eran espías, pero al ver que su líder de clan pensaba que Konoha también había declarado la guerra a las demás aldeas, había hecho que aclararan las cosas. La verdad, luego de lo que ocurrió con los pelirrojos, no se le podía juzgar si actuaban en consecuencia. Eran sus aliados y como aliados ante cualquier ofensa o acto agresivo ante ellos debían de reaccionar. Así como se atrevieron a terminar con algunas vidas de sus aliados, estaban en su derecho de hacer lo mismo, eso sin duda alguna, y el hombre como líder de un clan, de su gente, no veía del todo mal esto. ¿Cómo hacerlo? Se podía considerar como un acto de justicia. Claro, a sabiendas que los agresores no vivieron más allá de ese estúpido altercado, era de pensar que no tenía que hacerlo puesto que su cobro de la justicia fue saldada. Sin embargo, las personas eran muy irracionales al perder a seres queridos y los Uzumakis lo eran más. Sí, habían historias que más parecían cuentos a sabiendas de cómo se manejaba ese clan, que decían que antes sí era cierto que estuvieron en su lugar desde hace quién sabe desde cuánto tiempo. Otras personas habían ido hasta su hogar a buscar problemas. Las cosas no habían salido bien para los invasores, se contaba que eran unos monstruos, unos malditos salvajes. Por un lado, su enorme cantidad de chakra hacía muy difíciles de tratar, por otro las técnicas y habilidades que tenían eran demasiado peligrosas. Se decía que liberaban enormes criaturas semejantes a Biju en tamaño, poder destructivo, y las controlaban a su antojo con sus habilidades. Cuánto de eso era cierto, no sabía. Esas personas habían sellado su nombre hace tiempo y por lo mismo así habían guerras de clanes y en esos momentos guerras de aldeas, aún no habían pensado en averiguar cuánto de eso era cierto. En todo caso, el hecho de que esas personas hayan hecho algo como eso, se podría esperar que Konoha o los Uzumakis tan fuerte, fieros y salvajes como lo eran en la batalla pudieran tomar represalias sin escatimar sus recursos. Considerando que los Uzumakis no habían hecho nada al respecto desde que pasó tal cosa, era de pensar que eso no fuera más allá y Konoha no iba a hacer un movimiento. Sin embargo, por ese evento ya los shinobis de la aldea habían perdido a esos pocos aliados y sus ninjas actuaron en consecuencia. Además habían perdido la oportunidad de continuar recibiendo ayuda de un clan que por sus técnicas e historias se había ganado el respeto de todos. Con eso era más que suficiente que molestos shinobis se dispusieran a tratar el asunto y el líder de clan Namikaze realmente pensaba esto y por eso ellos habían decidido decirle a su líder de clan que solo se defendieron de ellos. No habían pensado en hacer nada como eso tras ese evento, al menos no de manera formal. En todo caso, esta vez el líder del clan Namikaze no pensaba involucrarse, no le importaba si Konoha tenía algo que ver o no, esa no era su pelea. No era su guerra. No harían lo que hicieron en la primera guerra ninja. Si alguien quería pasar como aquella vez, siempre y cuando no hicieran nada estúpido lo dejarían pasar.
Solo 5 días después desde que la guerra había comenzado, el pueblo de los Namikaze fue atacado por un gran número de ninja de improviso. No habían esperado que fueran atacados, pensaba que la guerra no llegaría hasta su pueblo o al menos no de forma tan directa. La última vez solo habían actuado por lo que estos querían hacer y dado que entre ellos había un Jinchuriki las cosas se complicaron un poco. Sin embargo, pensar que esta vez iban a ser arrastrados a ese conflicto no fue algo que se esperó. Ellos no eran una aldea ninja y la razón del ataque podía ser algo bastante irracional. Sin embargo, era de su conocimiento que los miembros de su clan ya estaban dando de qué hablar y asimismo lo que habían hecho podía hacerlos un objetivo y más teniendo en cuenta que podrían relacionarlos con Konoha. Por otra parte, pensaron que Konoha podría defender a su país tan bien como lo hicieron en la primera guerra shinobi. La verdad, teniendo en cuenta que en ese entonces tenían a un fuerte shinobi entre sus filas y ahora no, era de pensar que las cosas no iban a ser del todo igual esta vez. Lastimosamente, no fue de esa forma. No, era cierto que los ninjas de Konoha eran fuertes, pero ninguno de ellos eran tan fuertes como sus dos primeros líderes y por tanto, no fueron capaces de mantener a raya a sus enemigos en esta nueva contienda. Considerando que era la aldea más fuerte, había pensado que harían esto, sin embargo, no fue de esa forma y por lo mismo. Sabía que si bien en la primera guerra shinobi a pesar de que la participación de los miembros de su clan en la guerra fue corta, también vital para hacer que los Jinchurikis retrocedieran y se retiraran, pero eso solo fue la parte de sus tierras, la parte por donde estaba su pueblo. Sabía que esos Jinchurikis fueron enviados por esa parte para acorralar más a la fuerza de Konoha en esa aldea y ellos lo evitaron. Sin embargo, sabía que las fuerzas que tenía Konoha en ese momento podían hacerle frente a los Jinchurikis. No obstante, ellos no los dejaron pasar y cómo hacerlo si el grupo que vino delante pensó en hacer algo para nada agradable con ellos. Se habían encargado de hacerlo retroceder. Esta vez a pesar de que las fuerzas de Konoha habían asegurado sus fronteras bastante bien, las fuerzas enemigas habían logrado cruzar y habían atacado su pueblo. Todo fue bastante rápido y repentino, cuando se dieron cuenta lo mejor que pudieron hacer fue asegurar a los más débiles e incluso eso no fue algo que hicieron del todo bien. Por suerte, habían asegurado bien sus alrededores desde la otra vez y por ello no solo los enemigos sufrieron para llegar a ellos, sino que también habían sufrido bajas importantes y por ello fue más fácil hacerle frente. Por supuesto, esto no evitó que hayan heridos, muertos. No lo hizo y por lo mismo fue algo muy desagradable. Las fuerzas de Konoha habían llegado rápido a su pueblo y había terminado con la amenaza mucho más rápido. De nuevo, esto no evitó los heridos y lo que para entonces ya estaban muertos, pero sin duda alguna el hecho de brindar ayuda mucho más rápido le había dado la oportunidad de poder salvar a bastantes. Aún así, el daño ya estaba hecho. El clan Namikaze no era miembro de una aldea, solo era un pequeño pueblo de agricultores los cuales contaban con habilidades ninjas las cuales las utilizaban para proteger sus cosechas, para protegerse de los bandidos. Pero en la primera guerra ninja así fue poca su participación había dejado ver lo fuerte que eran. Habían dejado ver sus habilidades, su inteligencia y todo el chakra que poseían tras pelear contra sus enemigos que tenían de su lado a un Jinchuriki. Cuando varios miembros de su clan se unieron a prestar sus servicios a Konoha empezaron a ver cada vez más de lo que eran capaces los Namikaze y como era de esperarse. El odio hacia ellos, el odio a su poder se fue haciendo más grande mientras más se hablaba de ellos. Eso provocó que el odio de las demás aldeas hacia Konoha se hiciera más grande ya que poseían ninjas cada vez más capaces. Cuando estalló la guerra ya ellos sabían dónde atacar. En ese primer ataque en la segunda guerra ninja en la cual no querían involucrarse habían perdido 100 miembros de su clan. Ese fue un día bastante duro para ellos ya que habían decidido mantenerse alejado de la guerra en la cual no era su deber participar, pero eso no parecía ser lo correcto. Esto hizo que el líder del clan Namikaze se preguntara: ¿qué si en la primera guerra ninja los hubieran dejado pasar, esto no hubiera pasado? O más bien, si esos sujetos no hubieran tenido tales pensamientos para hacerlos reaccionar en consecuencia, ¿no hubiera pasado eso? No lo sabía y no había forma de saberlo. El clan Namikaze fue arrastrado hacia una guerra en la que no quiso participar,
El líder del clan Namikaze les había dicho lo que harían y los miembros habían aceptado, habían decidido hacer lo posible para proteger a su gente. A su clan y nuevamente ellos lucharon en la guerra. No era que iban a unirse a Konoha, que iban a llevar sus uniformes. No, pero no había forma en la vida de que en momentos como estos donde ya parecían ser un objetivo se quedaran como si nada. Tenían que cuidarse, cuidar a los suyos, tenían que asegurarse y cuidar lo que les pertenecía. Por otro lado, el líder del clan Namikaze estaba considerando otras opciones para proteger a su gente. Él entendió que, si las aldeas ninjas no podían soportar que hayan ninjas en otras aldeas los cuales superaban a los suyos, las guerras no acabaría jamás, y si las guerras no acababan jamás muchos más de su clan morirían y al final no quedaría ninguno. El líder del clan había entendido que las guerras continuarían mientras hayan personas en las que no se puede confiar. Habrían guerras mientras las desconfianzas existan, mientras tuvieran en pensamiento de que una noche mientras dormían sus enemigos, las otras aldeas lo iban a desaparecer. Él había comprendido que la implementación de las aldeas ninja fue el peor error que se pudo haber hecho jamás. Claro, este modelo de cierto modo fue implementado por los Uzumakis que se habían mantenido en sus tierras viviendo sus vidas y prosperando con el paso del tiempo. Sin embargo, si bien eran mucho en número, por miles y miles más que cualquier otro clan dado a como habían vivido. Lo cierto era que, no se consideraban del todo como una aldea shinobi. No, pues estas habían nacido con el fin de poder acoger a otros clanes y civiles. Los Uzumakis no tenían una aldea de este tipo y por tanto, si bien era una aldea tan o más grande que Konoha considerando que tenían un país propio, no eran considerados como una aldea shinobi. Había comprendido que repartir los Biju a las demás aldeas fue una muy grande estupidez y es que, el hecho de poner ese poder en sus manos lo hizo verse iguales a las otras aldeas y de este modo estaban mucho más seguros en tener la posibilidad de terminar contra sus enemigos. Él había pensado que el hombre estaba en lo correcto al hacer esto y es pues que las personas movidas por el miedo eran muy temerarias y podían hacer cosas muy desagradables o actuar sin pensar. Pero en esta guerra se había dado cuenta de la peor forma puesto que tuvo que ver a tantos de su clan morir para darse cuenta de eso, se había dado cuenta que no era así. El hombre jamás debió hacer algo así, no debió de repartir esos seres a las demás aldeas. El hombre había sido muy estúpido desde el principio, ya se podía haber dado a cómo se habían manejado las cosas a través de los años que eso no podía apuntar a algo bueno. Desde el principio estuvo mal y no parecía que iba a cambiar jamás. 2 años después. Por fin la guerra había terminado. Esta guerra les había hecho mucho más daño que la anterior, en esta guerra se había destruido la isla del Remolino que a su vez era un país pequeño en el cual vivían miles de personas todas miembros de un mismo clan. Ellos habían sido destruidos por las técnicas y el poder que poseían y esto fue algo que no llegó a imaginar que iba a pasar. Y no era para menos, por un lado, ¿cuántas veces había escuchado que los miembros de ese clan habían salido a luchar por una guerra que no les pertenecía? Diablos, habían asesinado a algunos de sus familiares y prefirieron dejar eso a un lado y quedarse con su dolor. Esto no era algo que otros harían y por ello había comenzado esa guerra. Entonces, era claro que pensar en eso estaba muy lejos de las posibilidades. Sin embargo, no era del todo así por lo que había pasado. Una isla y más que la isla, su gente fueron masacradas por el mismo hecho estúpido, por el poder. Eso fue algo bastante injusto ya que ellos no habían peleado en ninguna de las guerras, ellos no se involucraron en los asuntos que no eran de su isla, su clan. Esas personas no tenían nada que ver con los problemas que habían fuera de su isla y aún así ellos fueron atacados en conjunto como Gakure, Ibagakure y Kirigakure y se rumoreaba que incluso shinobis de Tsunagakure. Eso no se podría comprobar del todo puesto que el mayor número era de esas otras aldeas además de que Tsunagakure se había involucrado en una lucha directa con Konoha. Sin embargo, era un rumor. No sabían cuántos shinobis en realidad fueron a cometer este acto, pero considerando que entre los otros campos de batalla a lo mucho había entre 40, 80 shinobis su número debió ser mucho. Podría especular que cada una de esa aldea pudieron apoyar a la causa con algunos 2.500, 3.000 shinobis, la suma de ellos podían ser entre los 9.000 y los 10.000, un número avasallante de cara a una guerra contra un solo clan, pero esas personas no eran cualquiera.
No, no lo eran en lo más mínimo y de alguna forma muy retorcida estaba justificado. Por otra parte, lo que pasó en el lugar era algo desconocido en su mayor parte y es que, así eran muchos, no era como que alguno de ellos pudo contar lo que pasó. Sí, ninguno salió con vida del lugar y esto fue sorprendente. El hecho de que ninguno de ellos haya regresado a su aldea era algo bastante sorprendente y más conociendo el hecho obvio, pudieron haber muerto intentando destruir la aldea. Y eso parecía ser lo correcto ya que se esperaban que regresaran y eso no pasó con el paso de los días y esto hizo que Mas y Nobi hicieran una expedición al lugar a fin de saber qué había pasado. Desde donde se podía ver el lugar, era visible el humo negro y el terreno de la batalla. Sin embargo, decir con exactitud lo que había pasado era algo imposible por lo que fueron más allá. Se dieron cuenta que no fue buena idea cuando al intentar llegar al otro lado saltando por el agua diferentes criaturas se hicieron presentes y los enfrentaron, los asesinaron. Los que por suerte llegaron a pasar no pudieron ir más allá pues, de alguna forma fueron incinerados al pasar de cierto punto. No se podía explicar esto del todo, pero era más que suficiente para explicar por qué ninguno regresó, esos mismos que fueron a la expedición no regresaron, y cómo hacerlo con el impedimento que se encontraron en el agua. Para el clan Namikaze esos 2 años fueron un suplicio, un martirio. Fueron 2 años de sufrimiento, 2 años en que tuvieron que recibir noticias de los miembros caídos en la guerra. 2 años en los que tuvieron que derramar lágrimas, para el líder de clan fueron 2 años en los que además de pelear al lado de su familia. Fueron 2 años en los que había estado pensando mucho y sufriendo. Luego de enterarse lo que les había pasado a esas personas en esa isla, de los cuales no había oído que hicieran algo fuera de su aldea, que hayan participado en una guerra y no les importó, solo los destruyeron. Ellos habían masacrado a esas personas así recibieron lo mismo y solo por el poder que ellos poseían. Por las técnicas que podían hacer, la ira del hombre se hizo más notoria de lo que ya lo era al tener que ver cómo su gente moría en esa guerra. El líder del clan Namikaze, cuando se enteró de que toda una isla llena de personas que no tenía que ver nada con lo que pasaba afuera de su aldea fue destruida, confirmó lo que él había estado pensando. Mientras hubiera una aldea más fuerte que otra, las guerras continuaría. Ellos no pararían hasta que solo quede una en pie. Mientras ellos no pudieran dejar la desconfianza atrás, no iban a cambiar las cosas y eso era más que claro por lo que había pasado. Antes, había pensado que podían cambiar, pero eso parecía poco probable que pasara. En los meses siguientes, la guerra llegó a un punto muy bajo y pensaba que esto iba a ser todo y con razón, necesitaban parar, esto tenía que detenerse en algún momento y ese parecía ser. Lastimosamente, no fue así. Era imposible negar que los combates se detuvieron por un tiempo o más bien no fueron tan frecuentes. Sin embargo, eso era por una razón, las bajas que habían tenido tanto en los diferentes campos de batalla como las pérdidas que habían tenido al enviar a sus shinobis a esa aldea, había hecho que disminuyeran su ataque y reevaluaran sus opciones. Por tanto, una vez creyeron que estaba bien volvieron a luchar entre sí y esta vez, como si jamás hubieran tenido una alianza a fin de deshacerse de sus enemigos. Por otra parte, la concentración de las fuerzas enemigas en su territorio no fue tan grande gracias a ese hecho, pero sí fue persistente. Incluso los ninjas de Konoha habían tenido que ir al lugar a ayudar. No tenían que preocuparse por los demás puntos ya que tenía una fuerza militar mucho más grande que sus enemigos. En un principio esto de ser tan poco luego de lo que pasó, no llamó tanto la atención, pero resultó que todo era una distracción para que los demás pudieran llevar a cabo su plan de destruir toda una isla junto a sus habitantes. Eso hizo que el líder del clan Namikaze se preguntara si eso le pasó a toda una aldea por una estupidez como esa, ¿qué les podía pasar a su clan, a su gente? Mismas que debido a las pérdidas de miembros que habían tenido si bien continuaban teniendo un buen número, lo cierto era que se estaban acercando muy rápido a la mitad de lo que eran antes de la guerra. La cantidad de miembros que habían perdido en esta guerra fue bastante. Fueron 160 miembros. Solo había sobrevivido 480 miembros de su clan. Ellos tuvieron un enorme luto e iban a tener que llevar un largo camino para reponerse. Hiruzen, desde que se había enterado de lo que le había pasado a la aldea del remolino, había enviado sus tropas.
Lamentablemente, era demasiado tarde, habían encontrado el lugar todo destruido, al menos el hecho de ver destrozado solo al detenerse del otro lado de la isla, de ver kunais y otras armas por el lugar, que hayan visto cuerpo, trozos de ropas fue algo que lo hizo saber que el lugar estaba muy mal. Unos de sus ninjas habían intentado entrar a la isla, pero tan pronto pisaron el agua estuvieron en problemas y así lucharon con la criatura, no fue posible ir más allá. Tuvieron que retirarse del agua al menos en su mayor parte, pues algunos de ellos lograron pasar. Sin embargo, algo más pasó. Unos de sus compañeros Shinobis fueron cubiertos por unas llamas y los consumieron. Al ver cómo sus compañeros había sido consumido por esas llamas, habían intentado con clones, pero el resultado fue igual. Los ninjas que Hiruzen había enviado a la aldea del remolino no podían pasar más allá de ese punto y por ello habían vuelto a la aldea y le informaron de lo que había pasado. Tuvieron que luchar con la criatura o al menos engañarla de alguna forma para poder alejarse del lugar, lo que fue un poco complicado y casi no lo hacían. Sin embargo, lo lograron y llegaron a su aldea. Días más tarde, después de que la guerra había terminado, Hiruzen había ido a ver en qué condiciones estaban. Al llegar él vio que el pequeño pueblo donde vivía estaba relativamente bien. No obstante, sus pobladores no. Ellos estaban devastados por la pérdida de sus familiares. Su población no era como antes. El pueblo donde vivían parecía más un lugar desolado el cual no tenía habitantes, pero no era así. En el pueblo vivían personas, solo que demasiado pocas en comparación a como era antes. El pueblo, que antes no parecía ser lo suficientemente vasto para contener a las personas que habían ahora, era un lugar prácticamente deshabitado. Sabía que situaciones como esas se vivían en las aldeas, donde se espera que los que van a la guerra no mueran o vuelvan gravemente heridos. Sin embargo, ellos no eran pertenecientes a ninguna de las aldeas ninjas, ellos solo eran una familia de agricultores que vivían en un país donde se encontraba ubicada una de las 5 aldeas ninjas, donde se encontraba su aldea. Y ellos no deberían haber peleado del lado de su aldea, al menos no del todo. Sabía que Konoha debía protegerlos como a los otros pueblos aledaños, pero aún así no hicieron y perdieron muchos miembros de su familia. Sabía que debió sentirse bien ya que él podía confiar en ellos, ya que pelearían hasta el final para defender las cosas importantes para ellos, pero no lo hizo y lejos de sentirse feliz por ese hecho estaba triste ya que ellos perdieron personas importantes para ellos por una guerra que no fue para proteger a todos. Una guerra por algo tan estúpido como el poder. Una guerra que fue provocada por personas que le temían al poder de su aldea. Sabía que a la aldea a la que pertenecía era la aldea que se alzaba por encima de las demás como la más fuerte de las 5 aldeas. Algo que provocaba guerra sin querer, no sabía por qué los líderes de las demás aldeas pensaban que su aldea trataría de invadirlos. Algo que no era así, ellos solo querían vivir tranquilos sin guerra, sin muerte. No sabía si solo ellos creaban la guerra por placer o por miedo hacia Konoha. Ya que si fuera por miedo a su poder, ellos sabrían que solo su aldea llevaría muerte a su tierra, sufrimiento a las familias de los ninjas caídos en la guerra, y si era por placer eso podría explicar de una buena vez la necedad de los demás Kages. No quería pensar que ellos podrían ser tan desalmados, no pudo comprender por qué se empeñaban en declarar la guerra a su aldea. A la misma aldea que había ganado en ambas pasadas guerras. Aunque esa guerra solo les trajo dolor y sufrimientos, ellos por haber salido vencedores tenían el derecho de sentirse bien, regocijado, sentirse superior. Pero no fue así, ellos no pudieron hacer semejante cosa pues ellos también habían perdido personas importantes para ellos y aunque no hubieran perdido a nadie en la guerra, no se sentirían feliz por algo así. Sabían que no estaba bien sentirse bien por el mal de otros. 3 meses después. El líder del clan Namekes ya había tomado su decisión. No le había tomado mucho tiempo para tomar su decisión, de hecho, la había tomado desde que se había terminado la guerra. Sabía que si quería protegerlos él tenía que dejar esta tierra, no permitiría que su gente siguiera muriendo por guerras sin sentido, por guerras estúpidas. Por personas estúpidas que no les importa las vidas de los demás, que no les importaba quienes se veían envueltos en sus problemas. No perdería su gente por una causa perdida como por la que ellos peleaban sin importarles nada más que el poder, no sacrificaría su gente por personas como esa.
Era una decisión difícil pues había nacido en esa tierra y dejarlo era algo difícil, pero prefería una y mil veces perder un pedazo de tierra que perder su gente. Sí, era más fácil conseguir otro lugar donde estar y vivir, que recuperar a una persona sin vida. Para los demás miembros de su clan también era una decisión difícil pues toda su vida al igual que su líder habían vivido ahí. Ellos no querían irse de sus tierras a pesar de que el líder del clan les había hablado y expuesto sus motivos por el cual era mejor irse a un lugar alejado de este lugar lleno de guerra, lleno de muerte, lleno de personas que peleaban sin sentido. Entendían que su líder decía la verdad, pero pensaban que estaba yendo demasiado lejos con esa decisión por lo que ellos se habían negado ya que había paz y no se hablaba de eso, no se rumoraba de más guerras. Y siendo sinceros y pensando las cosas bien podía ser posible, pero no era de esa forma. El problema no era que haya paz, sino por cuánto iba a mantenerse esa paz y sabiendo cómo habían ido las cosas. Sabiendo que lo más probable por lo cual una guerra se veía lejos era pues lo desigual en la fuerza militar, lo cierto era que solo era cuestión de tiempo. Al pensar de que las cosas con lo mal que estaban en sus números. Así que cuando las cosas más o menos estuvieran bien podrían empezar los problemas. Por lo que pensaron que todo estaba bien y no tendría que volver a perder sus seres queridos en esa guerra y por esa razón habían tardado tanto para hacerlo. La verdad, tanto por el hecho de tener muchos recuerdos en el lugar así por cómo se veía todo era de pensar que las cosas no volverían a ser igual. Sin embargo, estaba lejos de ser así y mientras lo pensaban, el líder iba organizando y más que todo planeando cómo iban a dejar ese lugar. 3 meses en lo que vivieron en paz que les sirvió para que pudieran tomar su decisión, 3 meses se tardaron para darse cuenta de lo que decía su líder era cierto y no estaba exagerando con lo que había propuesto. Ellos habían decidido hacerle caso a su líder e irse de ese lugar ya que los rumores de guerra junto con pequeños enfrentamientos comenzaron a darse en muchas partes. Sí, parecía increíble. Sin embargo, el mundo Shinobi era muy conflictivo y puesto que aún la guerra pasada estaba muy cerca, tenían ese dolor, ese odio y quién sabía si volvían a atacarlos. No era algo que deseaban de ninguna forma posible. Y mientras parecía que la guerra no había terminado ya que había enfrentamientos los que los obligó a aceptar irse del lugar bastante rápido. El líder del clan sabía que si solo se iban de la aldea sería sospechoso y podría pensar que solo se habían cambiado de lugar por lo que había pensado un plan para que su desaparición no se vea de esa forma. Para que sea creíble, él había pensado que su desaparición no debería dejar ninguna posibilidad abierta que pueda dejar pensar que siguen vivos. Sabía que ellos eran conocidos en el mundo ninja a pesar de que no habían estado perteneciendo a este mundo por mucho tiempo. Sabía que si llegaban a saber que ellos dejaron su antiguo hogar podría haber personas que les pudieran pedir que se uniera a su aldea. Podrían intentar buscarlos y terminar con ellos y no era algo agradable de ninguna forma posible. Pero no lo haría así. No, no eran sus planes. Sus planes consistían en salvar, proteger a su gente, no asesinarlos. Por lo que sabiendo que si se iban tenían que hacer que su desaparición no sea solo de ubicación. Por lo que, había hecho un plan que consistía en aprovecharse un poco de la situación que se estaba viviendo en esa parte del mundo. Él había planeado que su clan parezca que fueron asesinados aprovechándose de la situación, sabía que podía hacer que la guerra estallara más rápido. Pero sabía que Konoha no movió un dedo cuando esos Uzumakis que eran sus aliados murieron de camino a la aldea, no hizo nada cuando esas aldeas cometieron semejante crimen. Entonces, ellos que ni siquiera eran parte de su aldea no iban a hacer que esa aldea hiciera algo al respecto. Por otra parte, la aldea parecía ser diferente a las demás, no sabía si era porque se crían mejores o solo no le importaban sus supuestos aliados, pero sí esperaba que no hicieran nada. Lo menos que deseaba era que la tierra donde había nacido por odiosos shinobis pudiera continuar marchándose de sangre y menos de personas inocentes. Bueno, lo que pensó fue basándose en esos datos, pensaba que si bien el Hokage trataría de buscar al responsable antes de intentar hacer algo al respecto no iba a lanzarse a hacer algo como las demás aldeas. Así que, había decidido enviarle una carta. Sí, una carta, en ella exponiendo lo que habían visto, del peligro pidiendo ayuda nada más sin ninguna mención de la aldea atacante. Sabía que se rumoreaba de otra guerra, pero no quería crearlas.
Él no quería eso, no quería ver a la gente morir. Sabía que se sufría mucho al perder a un ser querido y no se lo deseaba a nadie. Así que solo le pedirá ayuda a Lokage para que le envíen unas tropas al pequeño pueblo donde vivían. Sabía que su clan, a pesar de que era pequeño, había dado mucho de qué hablar, por lo que si no daban batalla sería raro. Aunque sabía que de la forma en que él planeaba encubrir su desaparición podría desaparecer cualquier evidencia, sabía que era poco probable que si sabían de lo que se contaba de ellos pudieran creerlo, al menos que quedara alguno con vida. Por esa razón había hablado con su hijo, el cual él le dejaría el cargo de líder de clan en unos años. Le había contado su plan y le había dicho que para que todo salga bien él tendría que dejar unos de sus 2 hijos en la aldea de la hoja. Su hijo no entendía la razón del por qué su padre le dijo que dejara unos de sus hijos en esa aldea, pero luego de que su padre le explicó él pudo entender por qué, pero esto no le gustó. Además sabía que a su esposa no le gustaría tampoco. El hombre sabía que esto no les gustaría a ambos, pero tenía que hacerse. Él le dijo a su hijo que él sería el líder del clan en unos años y tendría que tomar decisiones difíciles, y esta era una de ellas. Además, no era necesario que dejara de verlo. Solo que lo dejara en la aldea a fin de que su desaparición no generara muchas preguntas y, si no preguntas, algunas búsquedas. Él podría verlo cada vez que quisiera, pero no podría acercársele. Al menos a decirle que era su padre, pues posiblemente el chico podría ver eso como una posibilidad de estar con él y contarle a los demás, y eso podría ser un problema. Su hijo no supo qué contestarle, por lo que tuvo que pensarlo y hablar con su esposa, ya que la decisión no era solo de él, no lo había hecho solo. Sus 2 hijos tenían madre, no podría decidir él solo. Luego de unos días en los cuales había pensado en lo que le dijo su padre, había aceptado al igual que su esposa y habían elegido a su hijo pequeño, el cual tenía casi 2 años y era un año menor que su hermana mayor, la cual tenía 2. Así era cierto que iban planeando sus cosas, estar 100% seguro de que podrían hacerlo era algo que no podrían decir de ninguna forma. No mientras supieran en el tipo de lugar donde vivían, el tipo de gente por el cual estaban rodeados y, más que todo, esas personas de esas aldeas, esas personas que actuaban de esa forma tan salvaje y desagradable. Por esto mismo, así tenían estos pensamientos y podrían llegar a cumplir los mismos como atrás personas que se habían vuelto nómadas. Lo cierto era que no podían dar nada por sentado, y un día se dieron cuenta de ello cuando la realidad los golpeó muy salvajemente, y es que esas personas lo habían visto como sus enemigos. Su falta de decisión y, más que todo, el tiempo que se tomaron para ello hizo todo muy complicado para lograr lo que deseaban, y ese día se dieron cuenta cuando sus enemigos le dieron la cara sin desear darle una oportunidad. Ese día el clan Namikaze murió asesinado por sus enemigos y sus ideas, pensamientos murieron con ellos. Ese día el clan Namikaze dejó de existir. Los ninjas de la aldea, al recibir el aviso de que los Namikaze estaban siendo atacados, no tardaron en ser enviados para ayudar, pero cuando llegaron era demasiado tarde. Todo lo que encontraron fue destrucción, casas destruidas, sangre, fuego. Lo que antes era un pequeño pueblo se había convertido en nada más que un lugar que fue quemado hasta que no quedó nada de ellos. No era que todo el pueblo estaba quemado, pero sí una que otras casas eran consumidas por el fuego y a la distancia se veía una gran llamarada y humareda. Recorrieron el lugar a fin de encontrar a alguien, pero no pudieron encontrar nada. Ellos habían muerto, habían llegado muy tarde. Sea quien sea que se encargó de hacer eso se tomó el tiempo para quemar su humanidad, tal vez a fin de que ninguno de ellos pudiera quedar con vida de alguna forma. Las tropas que había mandado el Hokage, al no encontrar nada, pensaron en retirarse del lugar sin más, y es que no podían hacer nada. Esas personas que los habían atacado llevaban horas de adelanto con respecto a ellos, posiblemente ya estaban en su aldea o por lo menos considerablemente lejos. En todo caso, se retiraron hacia su aldea. Mientras volvían a la aldea con malas noticias para su líder, uno de ellos vio entre los árboles una hoja de papel con un nombre escrito. Al llegar a la aldea, el líder de las tropas que había mandado le contó lo que vieron al Hokage. Hiruzen había tratado de investigar quiénes fueron los que había hecho eso con esas personas. Sabía que ellos estaban en una alta estima debido al poder que poseían, y sabía que en las guerras anteriores habían peleados de su lado los que los pudo llevar a ese final, pero ellos no peleaban de parte de su aldea,
Ellos solo peleaban para defender sus seres queridos y sus tierras, nada más. Aunque se podía pensar de eran aliados dado al objetivo de esos shinobis que enfrentaron, pero no lo eran, solo peleaban por la misma causa, defender lo que era preciado para ellos. Él lo sabía. Por esa razón se sintió bastante mal al enterarse de eso. Sabía que ellos no tenían nada que ver con los asuntos de las acciones de las 5 aldeas ninjas. Ellos solo eran afectados de las peleas de las aldeas. Él lo sabía. Por eso había tratado de averiguar quién hizo semejante cosa con esas personas. Por otra parte, el líder de las tropas le entregó el papel al hombre que parecía ser un registro de nacimiento. Estaba un poco sucio, quemado y con manchas de sangre. Varios días después, uno de sus ninjas llevó ante él un niño de cabello rubio y de ojos azules que no tenía más de 2 años. En ese momento el niño, que no estaba muy limpio que se pueda decir, no pudo evitar recordar a esas personas que por lo poco que conocía al respecto fueron atacadas y masacradas solo por defenderse. El Hokage, al ver el niño, le preguntó en dónde encontraron ese niño y le había dicho que lo habían encontrado cerca de la aldea mientras venían de una misión. Al principio pensó que el niño solo era un huérfano de guerra, ya que recientemente se estaba llevando a cabo pequeños enfrentamientos en cualquier parte. No importaba si era un pueblo grande o pequeño. No les importaba a esos que querían nuevamente formar otra guerra. No les importaba las vidas que se perdían por sus acciones. Por eso pensó que era solo un huérfano, una víctima de esos enfrentamientos que se estaban dando alrededor de las naciones elementales. Sin más que hacer, había llevado al niño a uno de los orfanatos de la aldea, no sabía cuál era el nombre del niño y no sabía cuál ponerle, por lo que cuando las matronas del orfanato le preguntaron el nombre les dijo que él vendría a traerlo en otro momento, ya que no lo sabía. Les había dejado el niño en el orfanato y horas después, mientras estaba atrapado realizando su trabajo, pensó en los sucesos que habían pasado con los Namikaze y fue cuando se dio cuenta de un hecho que había dejado pasar. El niño tenía el cabello rubio. En ese momento él recordó ese nombre que el líder de las tropas que había mandado como ayuda a los Namikaze le había mencionado. Ese nombre que ese hombre le había dicho, y por supuesto estaba escrito en ese documento que no recordaba a dónde lo había dejado. Había dejado su trabajo y fue hacia el orfanato. Las matronas, al ver al Hokage, les mostraron sus respetos y le preguntaron que si ya sabía cuál era el nombre del niño. El nombre no era un problema del todo, ellas podrían ponérselo. Sin embargo, el niño ya era un poco grande y podía no gustarle o responder ante el nombre que se le daba. Él les había dicho que posiblemente cuando tuviera el niño en su presencia podía decidirlo, y por lo mismo fueron en su busca. El niño estaba muy cambiado y estos por sus ropas, ellas se habían encargado de tratarlo y cambiarlo de ropa. En todo caso, cuando tuvo el niño en su presencia lo miró fijamente. Ese niño tenía las mismas características de ese clan. Un color de cabello rubio que jamás había visto en otras personas que no fuera de ese clan, o al menos que no se veían por docenas como si en ese clan. Un color de cabello que era único, o más bien era por mucho más frecuentes en los miembros de ese clan. Los ojos azules, que era otro de los rasgos que tenían, que tampoco se los había visto a nadie más que a los miembros de ese clan. Al darse cuenta de eso, las preguntas se arremolinaban furiosamente en su cabeza. La mayor pregunta que se presentó en su cabeza fue: ¿cómo es que este niño sobrevivió? Sabía que era imposible que un niño como él pudiera hacerlo por su propia cuenta. Él lo sabía. Ya que era un milagro que el niño tan quiera caminara solo, parecía tener 2 años. El niño tuvo que ser ayudado por alguien, el niño no podía valerse por sí mismo. Ahora tenía más preguntas. ¿Qué había pasado con esa persona que ayudó el niño? La verdad, preguntarse por ellas era algo tonto, pero sabiendo que este niño no podía del todo quitarse por su cuenta era algo bastante curioso. Sabía que si alguien de casualidad o por suerte lo ayudó, posiblemente debía de estar por ahí. ¿Estará bien? ¿Estará buscando al niño? ¿Qué tan lejos estará ese otro miembro de su clan? ¿Estará viva? ¿Estará herida? ¿Habrá muerto? Todas estas preguntas y más se había el Hokage mientras veía al niño. Él salió de sus pensamientos solo para ver la directora del orfanato, que lo miraba fijamente. Antes de irse del orfanato le dijo el nombre del niño: Minato Namikaze.
Una vez que él salió del orfanato había hecho una señal con sus manos y delante de él aparecieron unas personas con unas máscaras. Le había dicho que buscaran al hombre que trajo el niño a la aldea, cuando el hombre que encontró el niño estaba delante de él. Le había preguntado que si no había visto a otra persona cerca del lugar. El hombre le había dicho que no vio a nadie más en el lugar, de hecho. Se habían encargado de buscar en los alrededores y asimismo le preguntó al chico que ni no podía hablar demasiado bien. De hecho, por eso se dispuso a traerlo más rápido. Sí, ya tenía manchas de sangre en su ropa y si no era un indicativo alarmante en un niño que apenas si caminaba, estaba solo. Hiruzen no estaba contento con eso por lo que había enviado a un escuadrón Ambo a buscar cerca del lugar donde fue encontrado el niño a fin de encontrar a alguien. El escuadrón buscó durante días, pero no encontró alrededor del lugar, ni siquiera porque fueron mucho más allá a fin de no ir frente a su líder con las manos vacías, pero no encontraron ningún rastro. Hiruzen al oír lo que el líder del escuadrón había dicho, no le quedó otra cosa que aceptar el hecho que no había nadie más. El chico si bien había sobrevivido quién sabe cuánto tiempo estuvo por ahí en busca de algún lugar. Por suerte, no le pasó nada y por lo mismo, tenía que agradecer que llegara con bien a la aldea. No iba a encontrar a nadie más relacionado con el chico en el futuro cercano y por lo mismo, si se le preguntaba si tenía algún pariente cercano en la aldea la respuesta iba a ser no. Por otra parte, si hubiera habido otras personas y las hubieran encontrado de estar heridas, pudieron haberlas salvado. Pero no era de esa forma y por tanto, tenía que sacarse de la cabeza la esperanza que el niño había sido encaminado a la aldea. Sí, se le era algo muy difícil de creer teniendo en cuenta los kilómetros y kilómetros de viaje que había entre el pueblo donde había vivido ese clan y la aldea. Sin embargo, no era como que podía decir lo contrario. Ya sus ambos habían recorrido el lugar en busca de alguien más y los resultados de eso eran negativos. En todo caso, le hubiera buscado la idea que algún otro miembro del clan así fuera hermano mayor, su padre, su madre, su abuelo. En fin, alguien que tuviera una relación con el niño como miembro de su clan. No pudo sacar de su cabeza la idea de que pudo haber alguien más, ni siquiera 12 años después a pesar de que habían intentado encontrar a esa persona y no lo había logrado. Había pensado en dejar eso atrás. Sabía que si atacaron su pueblo y lo destruyeron era posible que solo fue suerte que el chico hubiera escapado y en el caso hipotético de que hubiera alguien más podía estar muy mal teniendo en cuenta el rastro de sangre del niño. Además esos bosques estaban llenos de criaturas peligrosas. Por lo tanto sea quien ese que haya sido había muerto mientras protegía al niño. Sabía que eso tenía que ser ya que a pesar de que habían buscado por mucho tiempo no había encontrado a nadie. Se había decidido a dejar de intentar encontrar algo que no sabía si lo encontraría ya había pasado mucho tiempo intentando y no lo consiguió, ¿qué posibilidades de hacerlo tenía? Si no lo había hecho en 2 meses luego de que el niño apareció no había forma de que pudiera encontrarlos. Sabía que había más años por delante y podía encontrar algo, pero sabía que no era buena idea ilusionarse con algo y más sabiendo lo que había pasado con ellos. Él no quería hacerse falsas ilusiones, sabía que se oía bastante bien que hubieran más miembros de su clan vivos. Sí sabía que se oía bien, pero qué tan posible era. Si quien sea, quienes destruyó su pueblo lo quemó todo no dejó evidencia alguna más que las cenizas donde una vez habían vivido personas. Por lo que veían no habían permitido que nadie se salvara con la excepción de ese niño. Sabía que tenía que dejar eso atrás. Desde que Minato y Kusina se volvieron Nin su progreso era constante. Eso era algo de esperar de Minato pues sabía lo inteligente y hábil que era el niño, pero lo que nunca se esperó fue que el joven rubio se sintiera un poco celoso de las habilidades de la niña de cabello rojo. Él jamás esperó eso, al contrario, él esperaba que desde que ellos se hicieron bastante cercano y la niña de cabello rojo se hizo un poco más aplicada en sus estudios y su avance no parecía detenerse. Era cierto que había dejado la academia cuando ese incidente pasó. Sabía que el conocimiento no caía mal y como ella no demostró importarle mucho esperaba que la niña decidiera estudiar un poco para aprender lo que no pudo en la academia. Sin embargo, no pasó, ella nunca lo hizo a pesar de que tenía la biblioteca de la aldea a su disposición jamás fue. No puso un pie ahí dentro.
En vez de hacer eso se había puesto a practicar las habilidades que había adquirido en los miembros de su aldea natal. Habilidades en las cuales comenzó a crecer bastante. No era lo que él esperaba, pensó que estudiaría más historia y las otras materias que impartían en la academia. Sabía que no era su punto fuerte, pero sabía que la niña no lo haría por lo que no le dijo nada, además ella terminaría aprendiéndolo de todos modos. También sabía que las habilidades que la niña tenía que ser practicadas para seguir avanzando y ese era su entrenamiento ninja. Sabía que su tiempo para aprender cosas de la academia habían terminado y estaba bien lo que estaba haciendo. No era que no podía tomar un libro. No, por supuesto que sí podía tomarlo. Solo que era más habitual que un nin aprendiera o bien se le viera aprendiendo cosas de un libro o pergamino. Desde que la niña comenzó a practicar su fuinjutsu y su kenjutsu, su crecimiento fue constante, cosa que su instructor notó y contó al Hokage. Su instructor estaba bastante orgulloso de su alumna, no sabía qué había pasado pues el reporte de la academia decía que ella no era la mejor de la clase. De hecho, estaba lejos de serlo, pero era todo lo contrario, la niña tenía grandes habilidades en las que él no. Él no sabía si la niña había fingido ser una tonta en la academia y eso era lo que pensaba pues la niña tenía y podía realizar técnicas de fuinjutsu cosa que él no. Ella también tenía habilidades en kenjutsu cosa que él no podía y dudaba que un nin en la aldea tuviera las habilidades que ella poseía con la espada. Se había dado cuenta que ella era una Uzumaki desde que la vio, pero aún así le parecía sorprendente las habilidades que la niña mostraba. No sabía cómo fue que la niña no se graduó con un puesto más alto en la clase. Los días continuaron pasando y las habilidades de la pelirroja continuaron creciendo y junto al crecimiento que estaba teniendo la joven pelirroja dio mucho de qué hablar entre los instructores y inevitablemente el joven de pelo rubio se enteró de las habilidades que tenía su amiga. Sabía que ella era fuerte. Él no lo dudaba. Sin embargo, no esperaba que se hablara tanto de ella. Él no esperaba que se hablara tan bien de las habilidades que poseía a pesar de no haber escalado a una posición más alta en la academia la cual le permitiera ser más reconocida. Él no esperaba que él junto a ella eran los dos que más daban de qué hablar, no esperaba que su nombre del mejor de los graduados pasara a un segundo lugar y estaba por debajo de la pelirroja. Él no se lo esperó y ¿quién lo haría? Sabía que ella apenas hacía lo posible por tener un puesto sobresaliente en la academia. Él no estaba molesto por ser el segundo de los cuales más se hablaba de todos los graduados, no le importaba. Él solo no sabía por qué se hablaba tanto de ella. Él no lo sabía, no sabía cuáles de las habilidades que poseía la hicieron ser tan reconocida entre los instructores. Sabía que ella era una Uzumaki, sabía que ellos se especializaban en dos artes shinobis. Pero no había visto a su amiga demostrar que tenía conocimiento de alguna de ellas. Demonios, ella ni siquiera había hecho nada cuando la habían secuestrado. Sabía que solo el nerviosismo, el miedo que suponía esa situación podía haber hecho que se privara de usar cualquiera de esas habilidades. Él lo sabía, enfrentarse a una situación como esa no era algo para que alguien pudiera estar preparado y menos un shinobi que apenas si se graduaba. Él no la juzgó por no hacerlo, no sabía qué hubiera hecho si hubiera estado en su puesto. Claro, él siendo como era él podía haber luchado, pero no era estúpido, sabía que si se había enfrentado directamente con ellos el resultado era más que obvio. No podía ganarles, era un nin recién graduado, no había mucho que pudiera hacer ante unos ninjas que tenían más experiencia que él, por lo que inevitablemente lo hubieran sometido como lo hicieron con ella. Ya que no había visto usar y había escuchado la habilidad que dominaba su amiga para ser tan mencionada. Le había preguntado a su instructor y solo le había dicho que ella tenía conocimiento de una habilidad que solo su clan poseía. Nada más, le había preguntado por el nombre de esa habilidad y el instructor le había dicho que se trataba de unas técnicas de fuinjutsu, las cuales eran unas técnicas extremadamente poderosas y era bastante difícil de aprender para alguien que no sea directamente miembro de su clan e incluso dentro de su clan lo era. Y kenjutsu, la cual era la segunda arte ninja en las que se especializaban los miembros de su clan. También le había preguntado a su instructor que si conocía a alguien que supiera fuinjutsu en la aldea o si había algún lugar donde pudiera encontrar información sobre esas artes shinobis. Para su buena suerte su instructor le había dicho que sabía algunos niveles de esas habilidades y le había ofrecido enseñarle lo que sabía.
Él también había hablado con su amiga para que le enseñara el arte del sollado o lo que ella sabía. No sabía cuál de ellos sabían más, ya que por un lado había un miembro de ese clan y sabía que por lo general siempre los miembros de los clanes tienen más dominio sobre sus técnicas que uno que no lo fuera, y su sensei no lo era. Él no era miembro del clan Uzumaki, pero ella le había dicho que ella no sabía cómo enseñarlo, que solo estaba practicando lo que había aprendido antes de venir a la aldea. Él no pudo decirle nada, sabía que ella no podía enseñarle o al menos transmitir su conocimiento se le era algo complicado. De hecho, por eso mismo no todos podían ser senseis, habían cosas que deberían de hacer para enseñar correctamente y ella, que ni siquiera era un nin experimentado, no iba a enseñarle de la mejor forma posible. Sabía que su amiga no prestaba mucha atención en la clase de la academia, y si ella no podía hacer eso, ¿cómo se suponía que pudiera enseñarle algo que se decía que era extremadamente difícil de aprender? Solo pensarlo era una estupidez, él lo sabía, pero aún así lo intentó. Sabía que ella no podía enseñar a nadie. No ahora. Tal vez más adelante, pero en ese momento no podía. Él había acudido al Hokage para preguntarle que si podía alguien además de su sensei, y él mismo tal vez podía ayudarlo. Lamentablemente el Hokage le había dicho que él no sabía usar ese arte shinobi de los Uzumaki, más bien que no tenía el suficiente conocimiento para poder enseñar tal cosa. Era cierto que conocía varios jutsus de sellados y poderosos, pero de ahí a ser alguien que podía transmitir ese conocimiento al igual que un Uzumaki, era imposible. Por supuesto, no tenía que ser así, y dado que él mismo era un profesor podía hacer un buen trabajo. No lo dudaba en lo más mínimo, pero no era fácil transmitir tal conocimiento, y con el trabajo que tenía era algo en lo cual pensar. Por supuesto, las capacidades del clan al cual pertenecía el chico los habían hecho pensar en la posibilidad de decir que lo iba a ayudar. Y asimismo en mejorar en eso, pero tenía trabajo del cual ocuparse. El Hokage le había dicho que aprender esas técnicas de sellado era bastante difícil de aprender, y si bien podía aconsejarlo sobre ello, lo cierto era que no podía enseñarle por su trabajo. El Hokage sabía de lo que el niño era capaz, y sacar al menos media hora para aprovechar esa increíble capacidad del niño no iba a ser otra cosa que beneficiar a su aldea, pero no podía darse el lujo de ser ignorante. Mejor era que el chico tratara de aprender, y cuando mostrara un poco más de conocimiento entonces, él podría continuar enseñándole, y como le dijo, más que todo diciéndole alguna que otra cosa como consejo para aprenderlo. Sabía que el niño era bastante inteligente y podía aprenderlo. Era bastante probable que lo haga, pero tomarse un tiempo para dejar su trabajo y enseñarle cuando no tenía a nadie a quien dejar el trabajo no era algo muy inteligente. Para suerte del joven le había dicho que en la aldea había 3 personas que podían enseñarle y que uno de ellos era su sensei. Él ya sabía eso, solo que quería aprender lo más que pueda sobre esas artes shinobis. Estaba interesado por descubrir qué tanto podía hacer esas artes shinobis, y sabiendo que el hombre le había dicho que solo podía enseñarle hasta cierto punto. Darse el lujo de no buscar más ayuda para lograr su objetivo no era algo inteligente, y él era alguien muy inteligente. No le importaba cuánto sensei pudiera tener siempre y cuando pudieran enseñarle lo más posible sobre esas artes shinobis por las cuales otras aldeas habían tenido tanto miedo años atrás. El Hokage le había dicho que si quería aprender sobre el Fuinjutsu luego de las clases programadas que ya tenía con su sensei, podía decirle a su sensei que lo instruyera sobre cómo comenzar a aprender esto, y así mismo buscar en la parte de la biblioteca que está dedicada al Fuinjutsu. A pesar de que pasaba tiempo en la biblioteca, no había visto tal área que estaba dedicada al Fuinjutsu. Él no le dio muchas vueltas y solo se había despedido del hombre y salió hacia la biblioteca. Él había pasado varios meses yendo a la biblioteca a aprender sobre el Fuinjutsu cada vez que tenía tiempo libre, y cuando se iba de misión por varios días siempre se llevaba varios libros para no atrasarse en su aprendizaje sobre el Fuinjutsu. Lastimosamente para él, a pesar de todo lo que leyó, no aprendió nada, por lo menos no una técnica del Fuinjutsu. En ese lugar solo había libros y pergaminos de teoría. Libros de teoría, teoría, teoría y más teoría. Claro, no era de una sola cosa. No, eran de muchas cosas relacionadas con el tipo de jutsu al cual estaba dirigido el libro o pergamino.
Sin embargo, no dejó de ser solo teoría sobre el arte, al final de cada libro se mencionaba técnicas, pero no pudo aprenderlas. Esos conocimientos que estaban escritos en los libros y pergaminos no eran para ese propósito. Él necesitaba más información para aprender un jutsu relacionado con esas artes shinobis. A pesar de que su sensei le estaba enseñando bastante cosas y entre ellas estaban los pergaminos de sellado, sellos de peso, sellos de privacidad, sellos para sellar técnicas enemigas, entre otros que no le parecían la gran cosa. No era que no tenían su utilidad. No, claro que las tenían, pero si tenía que dar eso como ejemplo de lo poderosas que eran esas artes shinobis era decepcionante. Sin embargo, sabía que no era de esa forma. En todo eso que había aprendido se dejaba mencionado que con el Fuinjutsu se podrían crear sus muy interesantes como lo eran los de espacio-tiempo, absorción de chakra, almacenamiento del mismo, crear bombas, sellar criaturas similares a los bijus, controlar a los mismos. Crear diferentes criaturas o por lo menos eso se dejó claro en unos de esos libros que eran bastante avanzados y asimismo, ni siquiera era el primer tomo. En todo caso, ese arte shinobi tenía mucho para ofrecer y no se desanimó por lo poco que el hombre parecía que iba a enseñarle en comparación con lo tanto que se podía hacer con el arte shinobi. Bueno, tenían mucha importancia para él. Él necesitaba libros y pergaminos dedicados al aprendizaje sobre las técnicas del arte, no las teorías del mismo arte, no las cosas que le estaba enseñando su sensei. Eso no quería decir que la información que tenía no era útil. Sabía que, si lo era y podía ser más importantes, pero le hubiera gustado que haya más libros y pergaminos dirigidos al aprendizaje de las técnicas. Por eso nuevamente fue donde el Hokage le había dicho que si podía permitirle a su equipo ir a las tierras de los Uzumaki con el propósito de conseguir más libros que puedan ser de su aprovechamiento. La respuesta del hombre fue que no. Pues el rubio sabía lo lejos que estaba la tierra de los Uzumakis y no era buena idea con los problemas que había fuera. Además, sabía que era peligroso y no permitiría hacer algo como eso. Además, había oído que varias de las aldeas habían intentado ingresar a la isla y no habían sobrevivido. Ellos mismos cuando fueron a la aldea se encontraron con el problema y pudieron comprobarlo por su propia cuenta. Él no sabía a ciencia cierta qué les pasaba, pues si bien conocía sobre las cosas no era quien había ido al lugar y esto marchaba una gran diferencia entre los que fueron y él, pero se decía que no podía avanzar más allá de cierto punto en la isla, eso sin contar los obstáculos en el largo mar que había que cruzar para llegar al lugar. En todo caso, así era cierto que esto se podía evitar o al menos morir en el intento de cruzar. Lo cierto era que más allá de ese punto resultaba ser demasiado peligroso ya que por alguna razón los cuerpos de las personas que lo intentaron fueron consumidos por un fuego que incineró sus cuerpos en segundos. Por lo que se decía que el lugar estaba maldito. Él no era supersticioso, no creía mucho en maldiciones. En lo que sí creía era en los que ellos hacían, estaba bastante seguro de lo que era, no era una maldición. No. Solo era un jutsu de sellado, más específicamente una barrera. De lo que no estaba seguro era a quienes le permitía entrar el sello. Sabía que lo más lógico es que solo alguien del clan sea el que pueda pasar, pero no estaba seguro de eso. Sabía que solo pudieron hacerlo como un medio de proteger sus secretos. Cuando los atacaron, ya que sabía que, aunque fueron 3 de las 5 aldeas las que los atacaron, ninguno sobrevivió. Cuando se enteró de esto pensó que fue la razón del por qué nadie de los que atacaron la aldea de los Uzumaki regresó a su aldea. Por otra parte, esas aldeas habían buscado los secretos de los pelirrojos o por lo menos lo habían intentado luego de ese incidente. Ahora luego del tiempo que había pasado no pensaba que continuaban enviando personas o al menos no tan seguido. Si como sea, si hicieron tal cosa tenía bastante sentido ya que si lo hubieran encerrado a todos en algo como eso no había forma de que salgan. Él lo sabía, por eso no estaba del todo seguro de eso. Él no sabía si se podía entrar al lugar. Y él no quería mandar a la joven pelirroja tan lejos de la aldea, ella había sufrido un intento de secuestro, no quería arriesgarla de esa manera. Él no quería poner en riesgo a ninguno de los jóvenes, ellos eran el futuro de su aldea e iba a estar condenado si hacía tal cosa. Sabía que en estos momentos había ninjas de su aldea arriesgando sus vidas allá afuera. Y ya tenía suficiente con eso,
Quería mantener a los jóvenes de esta generación a salvo durante el tiempo que sea necesario. Sabía que no sería por mucho tiempo ya que las cosas estaban bastante mal ahí afuera, pero si podía evitar que ellos conozcan los horrores de allá afuera por más tiempo estaría bien y pondría sus esfuerzos en ello. Él lo haría y aún más como están las cosas. Había dicho que tenía que esperar a que las personas de las que les había hablado regresen y estén desocupadas para que uno de ellos le pueda enseñar. Al joven rubio no le gustó nada la respuesta del hombre. Era cierto que no era ignorante, pero tampoco iba a pensar por un segundo que iban a escapar de los problemas para siempre. Los problemas debían de enfrentarse y esto siendo algo importante debería de ser algo en lo cual arriesgarse. Lastimosamente, la palabra del Hokage era ley y no tenía más que hacer que aceptar lo que su líder le decía. Sabía por qué el Hokage no quería que salieran tan lejos del país del fuego. Sabía que la aldea de los Uzumakis estaba bastante lejos. Los días, meses y años continuaron pasando. El rubio y la pelirroja continuaban creciendo en su aspecto físico como en sus habilidades. Ellos habían dejado sus rangos como Chunin abajo y se habían convertido en Chunin. Y debido a las habilidades que mostraban ambos, el Hokage estaba contemplando la idea de hacerlo Jounin. El rubio estaba feliz con eso ya que era un paso más para convertirse en Hokage, pero había un problema. Su amiga pelirroja quería también convertirse en Hokage y por lo que él veía ella lo lograría. Él lo sabía, no dudaba de su poder. ¿Cómo lo haría? La chica tenía tanto chakra que no podía entenderlo y esto le daba la oportunidad de esforzarse mucho más, de entrenar mucho más. Asimismo, podía recuperarse muy rápido, lo que la había ayudado a tener un avance tan grande en sus habilidades que dudar de su poder era una completa estupidez. Diablos, todos sus compañeros reconocían su poder y si bien él no era débil, lo cierto era que si se comparaba con su amiga sabía que no era tan fuerte. Tenía conocimiento de que sus reservas de chakra eran grandes, pero palidecían ante las de ellas. Sabía que su capacidad de análisis e inteligencia era superior a las de ella. Solo en eso era superior a su amiga, solo inteligencia eso era lo que tenía si era comparado con ella. Ser inteligente tenía sus ventajas, era cierto. No obstante, las posibilidades que tiene una persona de ganar usando solo la inteligencia son muy pocas ante alguien con poder y habilidad superior y aún más si tu oponente no es un estúpido. Su amiga no era estúpida, era cierto que ella no puso mucha atención en la academia. Pero ahora ella no estaba en la academia y había visto que su capacidad de análisis e inteligencia había crecido junto a su poder. Él lo sabía, él no tenía muchas posibilidades contra su amiga. Ella podría ganarle, ella tenía más chakra, ella podía usar Fuinjutsu y aunque él había estado aprendiendo, no era de mucha ayuda en una pelea a diferencia de ella que podía usarlo como si fuera algo normal. Sabía que lo que él podía hacer no era todo lo que se podía hacer y su amiga lo demostraba con creces, además si aún tenía dudas con respecto a ese arte ninja, era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que no tenía sentido que un clan entero haya dedicado toda su vida al estudio de esto. No, no iba a tener sentido de no ser lo suficientemente poderosa y ventajosa. Por otra parte, el clan tenía su propia aldea, su propio país. ¿Qué otro clan había conseguido tal cosa con las habilidades que usaban? Ninguno de los otros clanes había logrado tanto y esto a su vez era una muestra para dejar claro lo tanto que debieron de influir sus habilidades en los demás. Era cierto que era una aldea que solo tenía miembros de su clan, un clan que tenía su propia isla, su propio país, un clan que dio tanto miedo que fue destruido solo por el poder que se decía que tenían. No quería pensar que solo eso que le habían estado enseñando era todo lo que se podía hacer y si bien lo sabía por lo que había pedido, la incapacidad que tenía para investigar más, para aprender más ponía los pensamientos en su cabeza. Pensaba sin duda que sería bastante decepcionante que eso sea todo lo que se podía aprender e iba a poder hacer con esas habilidades Shinobis era una pérdida de tiempo lo que había estado haciendo y ese miedo, ese terror que le tenían las demás aldeas ninja no sería más que una estupidez. Sí, sabía que ellos al tener todo ese conocimiento pudieron ser en extremo peligrosos, pero si no podía ir más allá en su aprendizaje no iba a dejar de pensar que el miedo que infundieron cuando estaban vivos fuera algo sobrevalorado.
Si en ese momento hubiera sido no suficientemente inteligente o bien, se hubiera imaginado que al igual que un shinobi de la aldea en donde estaba, de otras aldea, de su amiga, los Uzumaki tenían sus preferencias y al igual como otros elegían cuánto entrenar, que entrenar, si ser un shinobi o no. Si entrenar más y más o no hacerlo y no ser más fuerte. Si en ese momento se hubiera imaginado que por la única razón por la cual tuvieron ese destino lejos de la maldad y estupidez de esas personas llenas de odio y miedo fue. La razón por la cual todo ese destino fue por la poca dedicación e interés que le habían puesto a su desarrollo de conocimiento en el arte shinobi que manejaban, en ese otro tipo de arte shinobi en el cual con el tiempo decidieron especializarse y asimismo, al casi nulo interés de practicar los mismo que otros clanes y con la misma diligencia. De tan solo se hiciera establecido un régimen de entrenamiento obligatorio para este momento continuaran con vida y no solo esos, más fuertes de lo que jamás llegaría a pensar. Fuera tanto así que el poder que llegarían a tener los hubiera hecho ser de lejos personas a las cuales no se le podría hacer frente incluso si estos se estaban tomando las cosas como un juego. Sin embargo, no pasó en ese momento y era una pena que aún con la posibilidad de tener a todos por debajo de ellos y obedecer su palabra como amos y señores de todo, terminaron así. Por suerte, así el destino era cruel, era muy piadoso y la muestra de ello era que un miembro de ese clan se encontraba en esa aldea y con ese miembro de clan tal vez podrían llegar a alcanzar la grandeza a la cual estaban destinados desde siempre por las raíces de las cuales descendía. Esas raíces en las cuales corría la sangre verdadera y más pura entre todos los demás clanes. En todo caso, estaba lejos de conocer eso, él solo sabía que la chica era miembro de un clan cuyas habilidades si bien eran muy poderosas, lo cierto era que él mismo no tenía forma de comprobarlo. No sabía qué tanto ella podía hacer, pero los conocimientos que había adquirido con las teorías le dejaron claro lo peligroso que era el Fuinjutsu. También había descubierto que su amiga tenía grandes habilidades en el Kenjutsu, era cierto que desde hace tiempo la vio practicando esto, pero antes no era ni de lejos lo buena que era en estos momentos. Ella tenía tanta habilidad con la espada que se había convertido en la mejor en la aldea en el Kenjutsu y con esto, ya tenía dos cosas en las cuales era reconocida a un nivel superior a todos los demás. ¿Qué tenía él ante su presencia? Solo inteligencia nada más, por supuesto. Gracias a esto había hecho muchas cosas y una de ellas era crear sus propios jutsus y ya para entonces con el estudio que había hecho tenía otro más y trabajaba en él. Él lo sabía, y sabía que trabajando tan duro como lo estaba haciendo su sueño podía ser posible, pero al mismo tiempo su sueño de ser Hokage pendía de un hilo y si no lograba superarla no lo conseguiría. No era que no quisiera que ella lograra su sueño. De hecho, si lo lograba se sentiría feliz por ella. Solo es que desde aquel día que la rescató le gustó tanto como se sentía el sentimiento de proteger a esas personas que son importantes para él y quería seguir haciéndolo. Él quería protegerla, él quería seguir protegiéndola desde ese día en que ella casi fue secuestrada, quería seguir haciéndolo. Las cosas que ya desde hace años atrás habían estado bastante tensas entre las 5 aldeas ninja. Habían empeorado y en consecuencia su sensei les había comentado que si las cosas seguían empeorando tendría que dejar su posición como sensei. Eso no le gustó mucho a Minato, sabía que lo que su sensei le estaba enseñando no era lo mejor del mundo sobre el Fuinjutsu, pero tenía sus utilidades. Además el hombre le había dicho que tenía mucho que enseñarle todavía y si él dejaba de ser su sensei, eso sería un atraso en su aprendizaje sobre el arte en estos momentos. Un año más tarde las tensiones entre las 5 aldeas ninja habían aumentado aún más y era más que evidente que pronto había una nueva guerra. Su sensei le había dicho que ya no podía seguir siendo más su sensei, tenía que ir a proteger la aldea de los ninjas enemigos. Solo 2 meses después, debido a cómo estaban las cosas, él, Kusina y varios de su promoción fueron ascendidos a Jounin. Los meses posteriores a eso él había pasado su tiempo realizando misiones con su equipo y no había una sola misión en que no se había encontrado con ninjas de las aldeas enemigas. En una de esas misiones uno de sus compañeros de equipo fue asesinado. Y las cosas continuaron así con muchos de sus compañeros de la academia, ellos habían sido asesinados en las misiones que realizaban. Varios meses después las cosas se habían calmado bastante, algo que era algo increíble ya que, aunque no se había declarado una guerra como tal,
No obstante, como estaban las cosas no era exageración si se decía que estaban en guerra y es que las cosas estaban bastante mal. Las pequeñas contiendas que se realizaban en cualquier parte y, por lo tanto, era una guerra solo que más discreta que las anteriores. Su sensei y las otras dos personas que el Hokage le había dicho que sabían Fuinjutsu estaban en la aldea o al menos dos de ellas lo estaban puesto que una de ellas decidió marcharse. No sabía por qué motivo en realidad, pero así había sido. En todo caso, él podía verlo casi todo el tiempo en la aldea, estaba seguro de que ellos no estaban saliendo de la aldea. No sabía por qué si ellos estaban en la aldea y las cosas estaban tan calmadas no le había permitido ir a la tierra de los Uzumaki. Él no sabía por qué si las cosas estaban tan tranquilas el hombre no le había dicho nada. Él estuvo tentado de ir donde el hombre y pedirle una explicación de por qué tardaba tanto en darle permiso, pero se contuvo. Sabía que no tenía el derecho a hacer tal cosa. Él era el Hokage de la aldea y estaba a su servicio. El Hokage no le rendía cuentas, a él, el Hokage daba las órdenes y él tenía que cumplirlas. Él tenía que esperar que el Hokage le diera el visto bueno para que él pudiera ir. 3 meses después el Hokage le pidió que se presentara a la oficina y le había dicho que le daría la misión de ir a la tierra de los Uzumaki, pero no iría solo con su equipo. Se asignó 2 escuadrones además de su propio sensei de cabellera blanca y su amiga pelirroja. Sabía que las cosas no estaban tan tensas como lo habían estado tiempo atrás, pero no quería que algo saliera mal. Sabía bastante bien el porqué de esto y no le molestaba y mucho menos lo hizo con lo que el Hokage le había dicho. El hombre mayor les había hecho saber que había tenido varias noticias de que más intentó de entrar a la isla de los Uzumakis. El hecho de los shinobis de Konoha así fuera poco el conocimiento que tenían pudiera usar considerablemente bien eso poco que conocían, los molestaban y deseaban conocer lo mismo que ellos o más teniendo en cuenta que todo ese conocimiento estaba en ese lugar. Eso era un tesoro que a su forma de ver las cosas tenían que reclamar de alguna forma. Lamentablemente, ninguno había tenido suerte por lo que le habían hecho saber. Ninguno había logrado entrar más allá del mismo punto en que los demás también habían llegado. Sabiendo esto era de entender que fueran acompañados al lugar y no estaba molesto. Hiruzen les explicó lo que pasaba con el lugar o al menos lo que pensó que era y por ello explicó la presencia de la pelirroja en la formación. Una vez que le había explicado le asignó una última persona al grupo y esto sorprendió un poco al hombre de pelo blanco, pues no había esperado eso. En todo caso, sin duda alguna era algo bueno. Sin tener nada que esperar ellos inmediatamente salieron y luego de un largo recorrido que les tomó 3 semanas llegar a la isla que una vez fue habitada por los Uzumakis. Los miembros del equipo de personas que se dirigían a la isla de los Uzumaki sabiendo lo que se podrían encontrar en el camino no simplemente fueron despreocupados. No, sabían cómo estaban las cosas y eso fue algo que los ayudó bastante a poder lidiar con las personas que se pusieron en su camino y vaya que fueron bastantes. Sin embargo, tener 2 personas de un nivel de poder tan alto había hecho que algunos decidieran alejarse y otros no pensaron en hacerlo. En todo caso, pudieron llegar al lugar, pero incluso entonces no se lanzaron como estúpidos. Miraron a su alrededor a la distancia donde se supone que deberían de ir, pero ellos no sabían cómo lo harían. Ya que había que cruzar caminando el mar. Y estaba lleno de remolinos los cuales daban la impresión de proteger la isla. Cada uno sin decir nada se preguntaron si esos remolinos en el mar estaban ahí cuando las fuerzas de la alianza que se formó para destruirlos. Intentaron buscar un lugar por donde cruzar y luego de un tiempo en los que estuvieron buscando no habían encontrado nada. En vez de eso ellos vieron a unos sujetos que estaban en la isla, no sabían cómo lo hicieron, pero si ellos lo hicieron ellos también podían, ellos buscaron por horas hasta que por fin encontraron el lugar. En ese punto era que el lugar no tenía esos grandes remolinos que rodeaban la isla. Habían pensado solo caminar por el agua hasta llegar a la isla. Sin embargo, tenían el conocimiento que no era buena idea y más seguro estuvieron de eso cuando unos estúpidos a la distancia de su lado izquierdo corrieron por el agua. No pasó un segundo cuando una criatura con la forma de un pulpo apareció y se vieron involucrados en una pelea con la criatura que los repelió como mosca, literalmente. Ver eso,
hizo pensar a uno de ellos que la criatura ya estaba entretenida con esos pobres imbéciles y por tanto pensó en seguir. La idea no estuvo mal y no vieron muchos problemas a pesar de las dudas que se encontraban en lo más profundo. Se dieron cuenta que estuvieron muy mal cuando una criatura que parecía un bijú hizo presencia y lo envió volando con su inesperada aparición. La criatura era de cierta forma parecida a un tiburón y también en sus colores, como en su cabeza misma, a la cual a los lados tenía unas protuberancias. Sin embargo, en el resto de su cuerpo era muy diferente, pues tenía unos brazos hipermusculados con escamas pequeñas y muy grandes mientras se separaban a un punto en específico terminando en punta. Tenía grandes y poderosas garras. En su cabeza tenía 2 protuberancias a cada lado que parecían cuernos. Sus pies, no muy diferentes a sus manos, eran fuertes y con garras, con fuertes escamas que casi parecía ser una armadura, y en el centro de su espalda delante de los cuernos que en ella tenía, no muy diferente a cualquier tiburón, tenía esa aleta, solo que la que tenía la criatura parecía ser algún tipo de hueso muy filoso. La criatura de más de 50 metros de alto, e incluso ese número quedó corto cuando se levantó completamente, dando la impresión de llegar a los 80, 90 o 100 metros de alto. Tenía 7 colas con la parte que se alzaba hacia arriba con el mismo tipo de hueso afilado que tenía en la espalda. La criatura parecía un bijú, pero bien sabía que solo había 9 de ellos, por lo que no era posible. Al menos era en lo cual pensar como algo lógico. Sin embargo, la forma de la criatura y la desproporcionada cantidad de chakra que podían sentir de ella decía lo contrario con desproporcionada fuerza. Y la misma no dudó en atacarlos por un segundo, y por ello, el hombre de pelo blanco, con el pensamiento que una vez del otro lado la criatura volvería al agua y así librarse de cualquier pelea innecesaria, invocó un sapo increíblemente grande. No era tan grande como la criatura, pero tampoco era del todo necesario para llegar al otro lado. Y por esto, sin dudarlo mucho, les pidió a los demás que se acercaran a él para pasar del otro lado. La criatura, que pareció escucharlos o entenderlos de alguna forma, no dudó en atacarlos de nuevo, esta vez golpeando el agua, enviando grandes olas que los devolvieron y los alejaron mucho más de él, haciendo esto algo que iba a durar mucho más de lo que pensó en un inicio. Y no se equivocaron en lo mismo, hacer tal cosa fue muy complicado, pero todos lo consiguieron, o al menos casi todos. Sí, pues desde que apareció de esa forma tan abrupta hizo que se separaran. Lo que hizo después solo había hecho que continuaran separados. Diablos, teniendo en cuenta que un sapo estaba sacudiendo las aguas mucho más mientras se defendía de la criatura, hacia las cosas mucho más complicadas. Por supuesto, casi todos llegaron a reunirse luego de un tiempo. Excepto la pelirroja, que estaba bastante sorprendida. Y no era para menos. La criatura gigante, parecida a un tiburón, al menos hasta cierto punto, sabiendas de los diferentes que era, la había ignorado completamente, era como si no existiera. Sí, solo lo estaba atacando a ellos, y eso la desconcertó bastante. No podía ser de otra forma, todos estaban juntos y por tanto lo lógico era que la atacara a ella también. Sin embargo, no fue algo que hizo de ninguna forma. Es más, en dado momento la dejó atrás y solo se concentró en ellos. No supo cómo tomar eso, pero si algo estaba claro era que debería de tener una explicación esa situación tan extraña. Por otra parte, a sabiendas que no podía permitir que esa criatura hiriera a sus compañeros, corrió hacia ella, o más bien hizo lo necesario para llegar a donde se encontraban los demás, que habían encontrado la forma de mantenerse a salvo de la criatura, que se mantenía mirándolos desde dentro del agua, a diferencia de ellos que estaban fuera. En ese momento, uno de sus compañeros le dijeron que tuviera cuidado, y esto más porque la criatura puso la mirada en ella. Sin embargo, nada pasó. Simplemente la miró sin un toque de agresividad. Todos miraron con extrañeza a la criatura con apariencia de tiburón, que era bastante fuerte. Cierto, se podía pensar que por eso debía de terminar con ellos rápido, y no estaban del todo equivocados. Sin embargo, tampoco era que se iban a dejar aplastar por la criatura. No había forma de eso cuando estaban acompañados de personas fuertes. De hecho, el hecho de que el sapo fuera tan grande hacía que la criatura lo dejara un poco de lado. Luego de mirar curiosos a la criatura, que no pensaba en atacarlos, una vez salieron del agua y hablaron sobre ello, y preguntaron sin obtener respuesta sobre por qué no la atacó.
Decidieron saltar del otro lado con ayuda del sapo y entonces, ante el movimiento, la criatura fue detrás de ello e intentó atacarlos. Sin embargo, la pelirroja puso al tanto a los demás sobre esto para que se tomaran acciones al respecto. Pero no fue necesario, no del todo. Sí, pues la criatura se detuvo justo cuando su puño iba a caer en la cabeza del pobre sapo, que suspiró de alivio. La acción de la criatura llamó la atención de todos nuevamente, y es que no podían entenderlo. Si había aparecido para evitar su paso y podía evitarlo, porque no completaba la acción. No lo entendían de ninguna forma posible, de verdad. No era que la idea de ser golpeados por la criatura les gustaba. No, ese golpe bien pudo ser mortal, sino que dejarlos muy grave como para defenderse. Por lo que no era que deseaban ser golpeados, pero no por eso dejaba de ser extraño el comportamiento de la criatura. Ante la oportunidad, el sapo se movió a fin de alejarse de la criatura, que aún no bajaba su puño. La criatura no movió su brazo hacia abajo y solo vio al sapo, al menos no lo hizo hasta que vio que continuaba su avance, y entonces lo golpeó y lo envió a un lado, cosa que hizo que nuevamente se volvieran a separar. Algunos desaparecieron en el agua por algunos minutos, a excepción del sapo, que no fue capaz de permanecer en el lugar por más tiempo. El golpe fue muy fuerte para soportarlo como si nada. Y así, casi quedaron desprotegidos ante la criatura, que al ver al primero de ellos hacerse presente al salir del mar fue a por él. El ninja, tan pronto como vio a la criatura, hizo lo posible por levantarse y alejarse. Sabía que fuera del agua estaba a salvo, pero dentro era muy peligroso para él, y por ello con grandes saltos salió del agua y, como pensó, estuvo a salvo. Sin embargo, era una historia diferente para sus compañeros, que no muy diferente a él nadaron a la superficie, y tan pronto lo hicieron, la criatura corrió hacia ellos haciendo que el agua se moviera con violencia. Algunos que estaban juntos se ayudaron entre ellos, lograron evitar a la criatura. Pero las olas que se levantaba con su movimiento los devolvía al agua de nuevo. Y de nuevo, la pelirroja veía que no la atacaba a ella, y entonces creyó que entendía el porqué de ello. Al menos eso pensó, pues nada era cierto, pero si algo estaba claro era que tenía dos opciones. Luchar con la criatura, que claramente no los iba a dejar pasar, lo que llevaría a que algunos murieran amén de tener que marcharse del lugar, o poner a prueba su idea del porqué, el comportamiento de la misma, y así tal vez continuar adelante. Por ello, con la idea en su cabeza, hizo el jutsu de clones y se dirigió a donde estaban sus compañeros y la criatura. Uno de los clones de la pelirroja, moviéndose rápidamente, se puso enfrente de la criatura, que se detuvo al ver su figura. Y nuevamente se sorprendió al ver cómo se detenía, a pesar de que estaba en una posición no muy amigable. Con eso tuvo dos cosas claras. La primera era que, por alguna razón, la criatura sí estaba cuidando el lugar como se le había dicho. La segunda era que no la atacaba a ella, por ello era que no había golpeado al sapo en esa oportunidad. Era algo curioso e interesante, de verdad. Por otra parte, al ver de nuevo a la criatura detenerse o bien no atacar a la pelirroja, los demás shinobi se preguntaron al respecto. Sin embargo, no era como que tenían demasiado tiempo para pensar en ello, y por tanto, solo decidieron aprovechar eso para pasar del otro lado. Casi pensaron que la pelirroja no tenía ningún efecto en la criatura cuando la misma miró al lugar donde estaban caminando como si nada, rodeados por la pelirroja, misma a quien dejó atrás, y dio unos pasos hacia adelante mientras lo miraba. La idea de que iba a atacarlos estuvo en su cabeza, pero no fue así. No lo hizo, lo que sí hizo fue seguirlos de cerca, casi como dejándoles saber que si la chica se quitaba de su lado, no iban a estar bien. La enorme criatura que tenían de escolta no lo hizo preguntarse nada, más estuvieron atentos a los movimientos de la misma. Seguidos por la criatura llegaron a la isla, y la criatura no fue más allá y tampoco se quedó mirándolos. No, volvió a desaparecer en el agua como si nunca había estado ahí. En ese momento tuvieron preguntas para la pelirroja y la misma no supo qué decir al respecto, simplemente decidieron quedarse con lo que habían visto, era más importante de todos modos. Por otra parte, decidieron tomar un descanso y solo unos pocos minutos después, unos movimientos se hicieron presentes y se preguntaron qué estaba pasando ahora. Con lo que habían visto antes ya se estaban esperando cualquier otra cosa.
Por eso, se dieron cuenta que uno de los miembros de su grupo estuvo desaparecido y más cuando esos movimientos se hicieron presentes y es pues que de aparecer cualquier otra criatura deberían de estar juntos para ayudarse. Curiosamente, el hombre apareció a unos metros de ellos y se acercó rápido, solo unos pocos minutos después. Entonces, su miembro de equipo le preguntó: ¿A dónde estabas? El hombre de piel muy pálida sonrió ligeramente cuando recordó dónde estuvo y asimismo lo que había conseguido. Sin duda fue un botín interesante a pesar de lo poco que era, pero no podía quejarse. Un inesperado invitado había aparecido y no pensó en quedarse en el lugar por nada del mundo. Ya había visto lo que hizo esa criatura con la invocación de su compañero de equipo y no iba a arriesgarse de ninguna forma, no con lo que había conseguido, no era algo posible. Los movimientos se detuvieron solo unos segundos después de que el hombre pálido apareció. Sin embargo, volvieron a hacerse presentes solo unos minutos después y para entonces ya le habían contado al hombre cómo fueron las cosas, lo que lo sorprendió y lo hizo sentirse tranquilo, y es que no vio algo muy bonito y justo eso se dejó ver en toda su altura a la vez que movía como ramitas de goma los enormes árboles que había en el lugar. Y nuevamente, los Shinobis se sorprendieron a la vez que rápido se pusieron de pie al ver un mono gigante. Tenía que ser del mismo tamaño que la otra criatura del mar, tenía una sola cola a diferencia de la otra, pero su presencia se sentía mucho más aplastante y lo parecía más ya que exudaba fuego de su pelaje de color negro. No muy diferente a la otra criatura por estar cerca de la pelirroja, no intento nada, pero los miro y muy serio mientras sus ojos brillaban al igual que el fuego que exudaba. No queriendo estar por mucho tiempo ante la mirada de la criatura así de alguna forma estuvieran a salvo, decidieron hacer lo que tenían en mente, lo que habían venido a hacer. Por ello, a sabiendas que la pelirroja no podía alejarse mucho, amén del hecho que ellos podrían terminar muriendo como muchos otros lo hicieron al no saber dónde estaban la posible barrera, decidieron crear algunos clones y enviarlos delante, no solo la pelirroja, sino que también los demás, y es que, de esa forma, cuando unos de los demás desaparezca tendrían una idea desde de donde no podrían pasar. Al adentrarse en la isla que antes fue un lugar donde vivían muchas personas, un lugar que tenía un pueblo como la aldea de donde ellos venían, caminaron cuidadosamente teniendo en cuenta lo que el ocaje le había dicho antes y asimismo la criatura que los acompañaba y por la cual se sentían bastante intimidados. Mientras caminaban oyeron un grito que aparentemente era de los sujetos que habían visto antes, habían decidido ir al lugar donde oyeron a los sujetos gritar. Una vez llegaron solo vieron un montón de cenizas en el lugar nada más y entre las cenizas estaban unos itayates de la aldea de la roca que se derretían. Al ver los sujetos que habían visto antes ahora convertidos en nada más que cenizas, rápidamente pensaron que a partir de ese punto era que se encontraba la barrera, por lo menos eso se suponía que era, ya que ellos sabían que las barreras toman un color del chakra. Claro, sabía que eso podía cambiarse, pero no era algo muy habitual. Por ello, dado a que en el lugar no parecía haber nada, por lo menos no visible, se podía pensar que no había nada. Ella y los demás podían ver lo que había después de ese punto. Ella y los demás presentes habían recordado lo que el ocaje le había dicho. El hombre le había dicho que posiblemente sea la única que podría entrar al lugar, pero no estaba segura ni el ocaje lo estaba. Así que, había decidido ser precavida. Era cierto que dado a lo que había pasado debería de tener menos dudas, pero nadie había muerto por ser precavido. Ella no sería la primera, ¿verdad? Así que, pensó en hacer que pasara el clon primero antes que ella. Así podrían ver si era posible entrar al lugar. Y así, ella lo hizo, el clon camino hasta estar más allá del punto en los que esos desafortunados ninjas de la aldea de la roca habían desaparecido. Una vez que ella vio que no pasaría nada, ella deshizo el clon y ella se adentró en el lugar donde pudo nacer, pero no disfrutó como muchos antes de ella. El lugar que le dio la bienvenida a su madre y padre. El lugar donde sus antepasados habían vivido tranquilamente. Un lugar que ahora no era más que un lugar sin vida. Claro, aún no se revelaba la aldea ante sus ojos, pero el abandono del lugar era más que evidente para dejar claro que nadie estaba en el lugar luego de lo que pasó. Un lugar que solo tenía una historia de muerte.
cocina, sabiendo lo que tenía que hacer, ella se adentró en la isla sin preocuparse que ninguna criatura extraña apareciera para hacerle daño, y es que, como ya se dio cuenta, estaba en sus dominios. En ese lugar, era la ama y señora de todo. Una vez que comenzó a adentrarse en la isla, no tuvo que ir muy lejos para que delante de sus ojos se topara con una vista que a nadie le gustaría ver. Ella estaba presenciando con sus ojos lo que se ocultaba en el tranquilo lugar donde una vez de forma injustificada algunos habían decidido hacer lo que se le diera la gana y por ello, muchas personas habían muerto. Ella estaba viendo con sus ojos lo que la estupidez humana era capaz de hacer, estaba presenciando con sus ojos lo que las personas eran capaces de hacer por poder. Por obtener el poder eran capaces de matar y también para deshacerse de alguien muy fuerte eran capaces de matar. Ella vio un cuerpo. No, mejor dicho. Un cadáver, y no solo fue uno. Cuando miró a su alrededor, los rasgos del primero eran como los de ellas, al menos por el cabello reconoció al cadáver como un miembro de su clan. Ese cabello de color rojo que era un rasgo por el cual eran reconocidos en casi cualquier parte de las naciones elementales. Ella levantó su vista solo para ver otro y otro cuerpo con su mismo color de cabello. En prácticamente todos los esqueletos que podía ver llevaban una armadura de color azul, negra y roja. Así como todos ellos tenían cerca de sus cuerpos unas katanas. Claro, no todos eran cadáveres de los miembros de su clan, no era así. Sin embargo, los otros bien le podían importar una mierda a sabiendas que ellos fueron lo que vinieron a la aldea con sus macabras ideas. Ella no tenía por qué sentirse mal por la vista con la que ella se encontró y menos por esos otros desgraciados. No conocía a ninguna de esas personas que hoy no era más que unos cadáveres que por lo que podrían ser reconocidos, era por los rastros de cabello rojo en sus cráneos. Los cuales cuya única forma de reconocer que eran miembro de su mismo clan era por su cabello rojo. Ella era consciente de que era un ninja y no tenía que sentirse mal por la vista que tenía delante. Sabía que como ninja era algo lo cual ellos veían mucho en sus vidas, lo sabía. Ella había tenido que asesinar, mancharse las manos de sangre en las misiones que realizaba y no le gustaba. No obstante, tenía que hacerse. Era necesario para llevar a cabo la misión. Ella sabía que no los conocía y por la misma razón no tenía que sentirse mal por ellos, por el terrorífico final que tuvieron. Sin embargo, ella lo hizo. Ella estaba devastada por lo que sus ojos veían. Todas las personas a las que podía llamar familia. Personas a las que pudo haber llamado hermanos, primos, padre, madre. Todas esas personas estaban muertas. En ese momento ella recordó su pasado. Esa parte de su infancia donde tuvo que vivir huyendo de esas mismas personas que destruyeron su hogar. Ella recordó que jamás conoció a sus padres debido a que sus padres habían muerto, o al menos, así lo pensaba puesto que no los conoció. Ella fue cuidada por unas personas que tenían su mismo color de cabello, así dejando claro que si bien no eran su padre, sí eran unas personas de dentro de su clan. Ella quería mucho a esas personas a pesar de que le habían dicho que no eran sus padres. A ella no le importó, ella continuó queriéndolos igual, aunque le había dicho que ellos no eran sus padres, ella los quiso como si lo fueran. Ella no conocía a sus padres y la única imagen que ella tenía como figuras paternas eran ellos. Por lo que, no le importó, los amo de todos modos y no pensaba cambiar eso por esas palabras. Fin 6.